La sostenibilidad es el eje de Biodiversa, un proyecto que se adelanta a los problemas del sector y analiza sus soluciones. Los principales objetivos de Biodiversa son evaluar el papel de las plantas aromáticas en la diversificación de cultivos. Por otro lado, evaluar o poner en valor el papel de los márgenes naturales del campo en el ecosistema agrario. Evaluar la diversidad y resiliencia de diferentes recursos genéticos hortícolas y frutales y buscar herramientas eficientes para el manejo de la producción agraria. Biodiversa se centra en diferentes ámbitos, pero todos están interrelacionados. Se centra en el ámbito de la mejora genética vegetal, en el ámbito de la adaptación frente al cambio climático, la búsqueda de soluciones que pasan por la búsqueda de compuestos biobasados para la sustitución de productos de síntesis y, finalmente, la difusión y el tratamiento de toda la información para que llegue al sector. Investigaciones que se analizan con el desarrollo de 12 ensayos de campo y que se complementan con la organización de talleres de formación que dan a conocer los objetivos que se trabajan en Biodiversa. Los beneficios que tiene Biodiversa para el sector pasan por aportar una serie de estrategias que pueden ser eficientes para la producción agraria, para el productor, por poner en valor una serie de productos que favorecen la diversidad de cultivos, por productos que están biobasados y que son respetuosos con el medio ambiente, por poner o dar a conocer una serie de herramientas como puede ser, por ejemplo, la teledetección, que están a disposición de cualquier usuario y que pueden ayudar al manejo sostenible de los cultivos. Biodiversa es fundamental su desarrollo y la realización de estas actividades porque va a contribuir a la transformación del sector agroalimentario en un escenario verde, sostenible y saludable. Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a reiniciar después del café y las pastas que teníamos aquí afuera. Vamos a reiniciar la segunda parte de esta jornada hablando del segundo de los proyectos, que es Biodiversa, y para ello contamos con su coordinadora, que es Ana Garcés. Ana es ingeniera agrónoma por la Politécnica de Valencia y doctora por la Universidad de Zaragoza. Como investigadora forma parte del Departamento de Ciencia Vegetal y, como decía, es la coordinadora de este proyecto. Aquí nos lo vas a presentar de una forma muy resumida, porque es verdad que además es un proyecto muy multidisciplinar, con muchos componentes. Al final, ¿qué objetivos generales os estáis planteando con Biodiversa y cuál es el equipo de trabajo que está dentro de él? Cuando queráis, vamos a pasarla. Pues cuando quieras. Sí, dale al botón de la derecha y comenzaremos. Eso es. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por organizar todo esto también y os voy a contar un poco en qué consiste este proyecto. Gracias a vosotros. Biodiversa es un proyecto que está constituido por un equipo de 35 personas que pertenecen a dos departamentos, el Departamento de Ciencia Vegetal y el de SADMA, del CITA, y también cuenta con personal de las unidades de dos áreas del CITA, que son el área de laboratorios y el de documentación. Asimismo, también se colabora con otras instituciones, como es la Universidad de Zaragoza y la Estación Experimental de Auladey del CSIC. Y también en los diferentes ensayos participan y colaboran empresas del sector y asociaciones. En relación al objetivo que me has comentado, Biodiversa es un conjunto de ensayos demostrativos y de actividades que se han enfocado para contribuir al fortalecimiento de unos sistemas agrarios que sean sostenibles, resilientes. Con este fin se realizan estos ensayos para identificar, evaluar y manejar la biodiversidad en distintos agroescenarios y a la vez proponer alternativas que sean eficientes para la optimización de los manejos.
Bueno, pues vamos a comenzar precisamente por los ensayos orientados a la diversificación del sistema agrario, y una primera alternativa que estáis estudiando son las PAM, las plantas aromáticas y medicinales. Sí, así es. En relación con el objetivo de aumentar la diversidad, en el proyecto se ha apostado por la diversificación mediante la utilización de las plantas aromáticas y medicinales en su implantación como cultivos mixtos con otros cultivos como es el almendro o la carrasca trufera. Y también en la utilización en sistemas agrovoltaicos, ¿vale? Además, también en relación a este tipo de especies vegetales se está evaluando su adaptabilidad para cultivarla en zonas de regadío abandonado. Por otro lado, y también con el objetivo de la diversificación, se está trabajando en unos ensayos, hay diferentes ensayos en la zona de Zuera, en la zona de Bañón, donde se está evaluando el papel de los márgenes naturales del cultivo en el contexto del paisaje agrícola, con el fin de evaluarlos como servicios ecosistémicos que puedan o bien representar que son reservorios de fauna auxiliar o, por el contrario, evaluar si son reservorios de enfermedades o plagas, enfermedades virales. Qué interesante, la verdad, si benefician o perjudican en este caso los cultivos principales agronómicos. Además de estos ensayos, el proyecto también está evaluando distintas especies de hortícolas, frutas de hueso o frutos secos, almendros, por su capacidad de adaptación a los nuevos escenarios que vienen muy marcados por el cambio de temperatura que estamos experimentando. Sí, así es. En Biodiversa se planteó en uno de los objetivos el evaluar o identificar la diversidad de distintas especies vegetales. Y para ello se está trabajando, y adaptabilidad, como has dicho, se está trabajando hay unos ensayos en relación a las especies hortícolas, como son, por ejemplo, uno que se está llevando a cabo para evaluar especies de cultivares de lechuga, especies autóctonos aragoneses, y evaluar e identificar los altos contenidos en micronutrientes de estas entradas. Asimismo, también se está evaluando en especies de cucurbitáceas, como pueden ser el melón, la sandía, se pretende identificar los diferentes escenarios adaptativos que están recogidos en la colección que hay de semillas en el banco de germoplasma del CITA. En relación a las especies frutales, hay varios ensayos donde se están trabajando con albaricoquero, ciruelo, cerezo, y se está evaluando su capacidad de adaptabilidad a las diferentes condiciones del territorio aragonés y también el impacto del cambio climático en la floración. También en relación con la adaptabilidad se está realizando un ensayo donde se están estudiando diferentes variedades de pistachos, se están evaluando su adaptabilidad a las condiciones de cultivo y a la vez se está evaluando la calidad nutricional de los frutos de estas variedades. Por otro lado, no he terminado. Todavía quedan cultivos. Sí, todavía quedan cultivos. Además, es muy interesante porque en estos ensayos estamos evaluando la tolerancia al estrés hídrico, dada la importancia que ahora que vemos con la falta de agua. Se están trabajando con diferentes portainjertos de base genética de almendro para identificar aquellos que que tengan una mayor tolerancia a la sequía. Y luego, en relación a las enfermedades, se está llevando a cabo un ensayo donde se está evaluando la resistencia o la tolerancia al moteado, que es una enfermedad que sufre el manzano, una enfermedad fúngica de alta importancia en los campos de manzanos en Aragón. Y antes, Ana, estábamos hablando de las plantas aromáticas, que lógicamente están orientadas a un sistema de producción, de obtención de una serie de esencias para la industria cosmética, farmacéutica, para la perfumería, etcétera. Pero también se están estudiando las plantas aromáticas como compuestos derivados para la obtención de biopesticidas o herbicidas, que también puede ser una cuestión realmente interesante para una gestión agronómica, en este caso más sostenible, y un producto distinto en el mercado. Sí, así es. En relación con la idea de optimizar o presentar o proponer estrategias que puedan mejorar la optimización del manejo de los cultivos, pues uno de los ensayos que se está llevando a cabo es la evaluación de determinados compuestos biobasados con
concretamente son unos compuestos denominados hidrolatos que se obtienen de la extracción de este tipo de plantas aromáticas y medicinales, y evaluar su función como biopesticida o bioherbicida. Por otro lado también, y en una línea totalmente diferente, pero en relación con la optimización del manejo, también se están realizando una serie de talleres de formación para intentar acercar la teledetección al sector y representar o presentar, acercar la utilidad que puede tener este área en el manejo de cultivos. Y ya por último está el objetivo de la comunicación, de la transferencia, en ello estamos, porque efectivamente son proyecto financiado con fondos Next Generation y estáis también trabajando en actividades de promoción y difusión en estos meses. Sí, exactamente. Tanto como para la idea del proyecto o la idea de Agralnés es fundamental la difusión y la transferencia de los resultados de todos los proyectos. Nosotros estamos intentando trabajar activamente, asistiendo a ferias, organizando otro tipo de actos donde poder mostrar tanto lo que hacemos como los resultados que obtenemos. Asimismo, se presentan los resultados en diferentes congresos y se están realizando una serie de talleres de formación para intentar acercar todas estas actividades al sector. Asimismo, también todos los resultados y todas las actividades están continuamente recogiéndose en la página web que tenemos del proyecto y difundiéndose por redes sociales. Además, Ana, os tengo que decir que esta semana las mujeres científicas estáis muy activas. Yo que tengo 2 hijos en el colegio, en los centros públicos, en todos los lugares, sí. La verdad es que estáis haciendo actividades bien chulas, bien interesantes. A los más pequeños les hacéis hacer experimentos también con todo lo que se está desarrollando y también es importante, ¿no?, todo este trabajo de divulgación, lógicamente entre el sector primario, pero también para vosotros es muy importante llegar a la educación, llegar a los colegios, llegar a los niños, llegar a la sociedad, para que todo esto también se entienda, se valore y que crezcamos juntos en un escenario pues en el que todos podamos convivir. Entiendo que también son objetivos generales. Sí, son objetivos. Recientemente y en el marco del proyecto también se ha realizado una actividad de este tipo. De la Semana de la Ciencia, la Semana de la Ciencia y de la Mujer. Eso ahora es, también que estáis súper implicadas todas. Somos muchas mujeres las que participamos en el proyecto y, por supuesto, deseamos que la ciencia se aprenda desde pequeñitos y que todos somos iguales, hombres y mujeres, y los investigadores no son gente rara, somos gente normal que luchamos por buscar soluciones. Bueno, pues ya perdonarás, Ana, esta última pregunta que estaba fuera de guión, pero también así mientras se iban microfonando los componentes de la siguiente mesa. Así que, bueno, pasas ahora, si no me equivoco, al público. Sí. Te vas a quedar escuchando lo que va a ser la mesa redonda de Biodiversa y solo nos queda, pues bueno, darte un aplauso por habernos hecho esta explicación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como bien le comentaba a Ana, ahora vamos a abrir la segunda de las mesas redondas de la mañana y para ello, si ya están microfonados, que creo que sí, al menos alguno de ellos, voy a llamar a Javier Rodrigo, a Carlos Calvo y a Felipe Gómez de Valenzuela, que van a ser las personas con las que vamos a hablar, vamos a dialogar en torno a la biodiversidad de los ecosistemas agrarios. Javier allí, por favor. Carlos allí y Felipe aquí, y así estáis más o menos debajo de vuestras fotografías. Sí que quería comenzar con Carlos, además su nombre. Sí, si queréis, yo a veces que en estas banquetas las ponemos altas porque el escenario es muy grande, sí, pero yo siempre me apoyo abajo con una pierna. Soy de pierna corta. Bueno, yo tampoco soy muy largo, o sea que, y así también estamos más cómodos, pero bueno, también porque vosotros os sintáis bien aquí en este escenario. Como decía, Carlos Calvo es director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón desde el pasado mes de septiembre. Su carrera profesional ha estado muy vinculada al Departamento de Agricultura como técnico de la PAC, especialista en concentraciones parcelarias en el Servicio Provincial de Zaragoza o como coordinador también muchos años de la OCA de Sobrarbe, de la comarca de Sobrarbe, en la localidad de Voltaña hasta su último nombramiento. Precisamente quería hablar contigo, antes hemos estado con José María Salamero hablando de los
ecoregímenes más vinculados a la conservación de suelos, y contigo sí que quería hablar, tanto en herbáceos como en cultivos perennes, de las prácticas de ecoregímenes que están más vinculados a espacios de biodiversidad y a la realización de todas estas prácticas. ¿Qué valoración en general podéis hacer desde el Gobierno de Aragón, en calidad también de director de producción agraria, del aterrizaje de estos ecoregímenes, y qué valoración puedes hacer también más concretamente de los que están vinculados a la mejora de la biodiversidad de los ecosistemas agrarios? Carlos, buenos días y bienvenido a esta mesa. Buenos días, muchas gracias. Bueno, no sé, se me ocurren tantas cosas, tantos datos, tantas situaciones que se podría hacer muy largo. Pero sintetizando, si empiezo con lo fácil, incluso lo bonito, incluso lo que hasta podíamos ser, dirías, pues mira qué bien, ¿no? Los datos, ¿no? Datos numéricos, estadísticas, que es lo que antes José Mari no ha dicho, porque bueno, ya habíamos entendido que lo nombraría yo ahora. Efectivamente, en Aragón, más o menos el 92% de la superficie que hay se ha declarado de uno u otro ecorégimen. Ojo, hablo del 92%, pero es que hablo de que a nivel nacional solo hay una comunidad que tiene un porcentaje un poco superior, muy poco. ¿Y eso qué significa? Dices, pues fíjate tú, en Aragón la implantación, los ecoregímenes, éxito absoluto, sobresaliente, es un 9,2, vamos a decirlo así. Hasta ahí sonaría muy engañoso. Estaríamos vendiéndonos humo a nosotros mismos. Estamos hablando de que de 2 millones de hectáreas, poco más de 2 millones es lo que se declara, hablo de secano, regadío, permanentes y pastos, pues más de 1.800.000 hectáreas están en uno u otro ecorégimen. Claro, eso suena como diciendo, pues la implantación en Aragón, no hay duda, ha sido un éxito. Pero claro, yo no puedo taparme los ojos con esos datos. Hay que analizar claramente, ¿no?, las explotaciones, su gestión y sobre todo a nivel económico. Cuando se habló de esto hace un par de años ya se vio que iba a haber dificultades. Pero luego al final se consigue, vamos a decirlo así, una partida presupuestaria similar, unas fichas contables, vamos a decirlo así, por explotación que dices, bueno, más o menos esto con esto, aquello, igual. ¿Vale? Llegó este año, perdón, el 23, y tengo que hacer la solicitud de ayudas, y claro, ya empezamos a ver que probablemente alrededor de un 30% de los ingresos que yo tenía normalmente de estas solicitudes de ayudas se basan en estos ecoregímenes voluntarios, pero claro, con muchísima letra pequeña, con muchísimas condiciones que hacen que esa voluntariedad no sea tal. En muchas explotaciones de Aragón, en la gran mayoría, sin esos ecoregímenes, esa pérdida del 30% evidentemente era, como diría yo, inasumible. Claro, estoy hablando siempre, yo tengo que hablar de todas las explotaciones, evidentemente hay una gran diferencia entre la especialización, la preparación de muchas de nuestras explotaciones, especialmente si son de regadío, de permanentes, pero claro, hay secanos, hay mucha superficie de secano, es que Aragón es muy grande y hay muchas explotaciones de secano donde no había margen. Dice, vale, si me garantizáis como administración, yo qué sé, mis 5.000 kilos de cebada al año que va a llover y que me lo vais a pagar, me lo va a pagar el mercado correctamente la producción, pues me olvido de esa voluntariedad. No voy a forzar la máquina en mi explotación a hacer algo que efectivamente va a ser antieconómico para mí, porque es el primer dato que se ha mirado, ¿no? Económicamente, ¿cómo va a funcionar mi explotación? Repito, los ecoregímenes evidentemente y lo que llevan detrás, para mí es innegable también, estoy de acuerdo con todos los compañeros de antes y supongo que ahora también, en que es indudable, ¿no?, las ventajas agronómicas, las ventajas medioambientales que tienen. Pero, repito, estamos dentro de un sector donde gran parte de él, esas cuentas no salen por ningún lado. Yo creo que al final cogieron los ecoregímenes, si no tienes ganado ya, bueno, había una parte eliminada, y dices, vamos a ver, rotación me implica un 10% de cultivos mejorantes y de ellos una parte de leguminosas. ¿Qué ocurre? Que yo nunca he puesto ninguno de estos cultivos. ¿Por qué? Porque mi secano me va justo para sacar el cereal o hacer el año y vez, por ejemplo. Siembra directa tampoco he hecho nunca. Ahora me pongo en ello. Puedo ponerme, pero claro, la implicación de inversión en maquinaria u otras situaciones de preparación tampoco estoy. Y a lo mejor dices, vale, igual me lo planteo en 2 o 3 años. Pero ¿qué ocurre? Llega la PAC del 23, repito, y hay que hacerla, y hay que pedir algo. Pues voy a ir a lo menos aparentemente dañino para mí, repito, en la gestión de explotaciones, que no se me interprete mal, que yo siempre estoy hablando desde el lado del sector, vamos a decirlo así ahora mismo. Entonces,
¿Qué ocurre? Pues voy a hacer lo que más cerca me viene de lo mío, que es los espacios de biodiversidad, en realidad. Antes habéis hablado de rotaciones, el que más... Bueno, en el secano, lo que es el secano puro, tengo que distinguir que en Aragón hay secano y secano húmedo. El secano húmedo son las comarcas del norte de Huesca. Si excluimos el secano húmedo y el regadío, y los permanentes, los espacios de biodiversidad en secano ha sido lo mayoritario, 400 y pico mil hectáreas. Pero los espacios de biodiversidad en secano, ¿dónde se ha cogido la mayoría de la gente? Al no cosechado. Al final, ¿qué han hecho? Dice, lo único que es hacer es sembrar cereal. Pues este año resulta que voy a sembrar y que parte de él, hasta septiembre, 7%, no lo voy a tocar, lo cual en muchos casos es pérdida, ¿no? Evidentemente. Pero a veces, sin hacer esas cuentas que decía anteriormente, decido que prefiero esa pérdida que no la ayuda. Es verdad que puede haber una obsesión de que hay que con las ayudas como sea y cuantas más mejor. Es otro error, evidentemente. Si yo planteo en mi explotación cómo hacerla, tal vez deba perder parte de esos ecoregímenes o no meterme en ellos. Pero me he metido. Y como me he metido, pues ahora hay que cumplir. Ojo, los que lo han hecho bien, los ecoregímenes han cumplido, luego se han enfrentado con la maquinaria nuestra burocrática, es decir, a lo mejor no has dado bien tus fechas de inicio, de final de cultivo. A lo mejor el porcentaje que tenías que dejar de un 7, una rotación de un 25, un 30, una superficie no productiva de X, en cuanto no cumples, reducciones. Todos esos parámetros hacen que ni siquiera las explotaciones perfectamente preparadas para asumir los ecoregímenes hayan salido fácilmente bien, ¿vale? Repito, podría alargarme mucho. No, está claro también el planteamiento, sí. Y está claro que la asunción de todos estos ecoregímenes no está siendo pues sencilla para nadie y para empezar para las propias explotaciones. Voy a seguir ahora con Felipe. Felipe viene fundamentalmente como agricultor colaborador de la cooperativa Gallego, en este caso de Zuera. Felipe tiene décadas de experiencia como gestor, como agricultor de explotaciones, pero permíteme también que desgrane brevemente tu currículum, porque has trabajado como ingeniero primero y como secretario técnico también de UAGA hace ya muchos años. Estuviste integrado en el departamento agrario de la extinta Cajalón, o ya ahora absorbida por, creo, Caja Rural de Aragón, creo que está dentro de ella, y desde 2004 hasta tu jubilación, hace muy poco tiempo, has sido director de Cooperativas Agroalimentarias Aragón. Como decía anteriormente, hoy vienes en calidad de Felipe Gómez como productor, que en este caso sí que has estado colaborando con uno de los proyectos que están dentro del programa AgroAlNext, dentro de Biodiversa, y en concreto con el de Recolecta PAN para el aprovechamiento del romero silvestre en unas zonas muy complicadas como son los secanos del Valle Medio del Ebro. Entonces, Carlos diferenciaba, claro, no tiene nada que ver un secano en la zona de Sobrarbe o Bueno de la Hoya de Huesca a un secano en, pues aquí, en Torrecilla de Valmadrid, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consisten los trabajos que estás realizando dentro de Recolecta PAN y qué beneficios tratáis de conseguir para el agricultor, para las explotaciones? Bien. En primer lugar, para los que no lo conozcan, el secano árido, donde estamos trabajando nosotros en una finca que se llama Campo de Torrijos, en un barrio de Zaragoza, que es Torrecilla de Valmadrid. Llevé una vez a un señor que era de Paraguay, un agricultor, y le enseñé la finca. Y me dijo, esto es fantástico. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque se ve el suelo. ¿Verdad que nunca lo habíamos pensado? Se ve el suelo. Ellos no ven el suelo. Pues nosotros no vemos casi más que suelo. La finca, la monteriza, es prácticamente como la cara oculta de la luna, pero con romeros. Y hablando con Juliana Navarro, le propuse, digo, ¿por qué aquí se podría poner algún tipo de planta aromática? Porque el cereal tiene aunque es toda la finca es agricultura ecológica, si podríamos podríamos ver la posibilidad de recoger romero del monte. Y esto nos vino porque estábamos en la Paridera, que es un alto que domina todas unas cuantas vales, y veíamos romero por todos los lados, menos en las tierras de cultivo. Y entonces dijimos, caramba, pues podríamos intentar. Y en el fondo, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos obtener una metodología que nos permita, si salen unos resultados adecuados y la metodología nos da unos buenos datos, el exportarla a otros sitios de Aragón, de España, de Europa, porque está abierta, lógicamente está financiada tanto por la comunidad autónoma como por el FEDER, como por los participantes, que es curioso. Los participantes, tanto la cooperativa como
la cooperativa de Zuera como nosotros, ponemos dinero pero nos llaman beneficiarios. Esto es una broma, sí que somos los beneficiarios porque lo hacemos sobre nuestro... A mí siempre me ha costado entenderlo también. Bueno, es una no, pero que tiene esa explicación y es así. Bueno, entonces lo que queremos hacer es, a través de un sistema de información geográfica y unas parcelas que se han diseñado, ver qué influencia tienen, primero, diferentes tipos de corta. Si se corta la parte de arriba o desde la parte de abajo. Es decir, cortamos 30 centímetros desde la punta de la planta o cortamos a 30 centímetros del suelo. Bien, otra cosa que estamos viendo es qué época es mejor para cortar, si la primavera o el otoño. Se está viendo, pues claro, todo esto es un equipo del FITA, en el que se analizan también el tipo, no solo la cantidad y riqueza de aceites esenciales, sino la composición y la utilización de algunas moléculas determinadas, si hay alguna que tenga una especial utilización fuera de las moléculas, fuera de las utilizaciones tradicionales de aromática y medicinal que se conocen hasta ahora, algo más específico. También, si valen, como ha dicho la anterior interviniente, si valen también pues para añadir a los piensos y bajar la cantidad de antibióticos que contiene el propio pienso para evitar contaminaciones, etcétera, etcétera. Además de eso, queremos también hacer un sistema de evaluación de rentabilidad para ver si es rentable o no rentable, porque si no, no se puede hacer. Esperamos grandes resultados. Esperamos conseguir una metodología. Eso sería un producto para el resto de la agricultura fantástico. Si consiguieras una metodología y ya consiguiéramos encontrar cuál es la franja donde se puede aplicar la recolección manual y ser rentable, conseguiríamos dos cosas. La primera, sustituir a las ovejas, que nadie ha pensado en ellas, pero en el año 2015, si no me equivoco, o 2005, había 3 millones de ovejas en Aragón. Hoy hay 1.500.000. 1.500.000. Hemos quitado 1.500.000 segadoras del monte. Y todo eso están sacando, las plantas ruderales están sacando el título de propiedad. Y eso no es bueno. No es bueno, quiero decir, no es bueno que todo se cubra de matas que se secan en verano, porque puede haber incendios y puede ser una masa incontrolable, puede ser un fuego incontrolable. Entonces, eso hay que regularlo y esto sería una buena manera. Por lo menos quitaríamos densidad al monte y de forma controlada, además. Y bueno, en eso estamos, llevamos 3 años, si no me equivoco, el primero, y luego nos han tocado 2 años de muy mala pluviometría, como todo el mundo sabe, y 1 año y medio donde no ha florecido la flor del romero en el Valle del Ebro. Pero a pesar de todo, los resultados en riqueza de aceite son buenísimos. O sea, que estamos, el conjunto del equipo, yo me dedico a lo que me dedico, que es la finca. Los demás, los sabios, están en el CITA y en el FITA y están haciendo un papel estupendo y seguro que tenemos unos datos fantásticos y, sobre todo, lo que digo, una metodología buenísima para poder exportar y que pueda ser aplicada en otros sitios. No, pero es importante, Felipe, también que aterrices estos proyectos concretos, porque es verdad que hacemos una presentación general de lo que puede ser cualquiera de los proyectos y se habla de objetivos generales, de biodiversidad, de protección de suelos o después de retos también dentro de la ganadería, pero también tu testimonio creo que es muy importante porque como agricultor estás ejecutando este tipo de proyectos y estás viendo y pronunciando al auditorio también la viabilidad y la utilidad que puede tener, por ejemplo, de cara a la gestión de una explotación de un secano rabioso, como puede ser los que hay aquí en la comunidad, en la comarca de Zaragoza. Voy a terminar este primer turno de intervenciones con Javier Rodrigo. Él es doctor ingeniero agrónomo, investigador en el Departamento de Ciencia Vegetal del CITA y que está integrado dentro del proyecto como investigador dentro del proyecto Biodiversa. Las líneas de investigación de Javier Rodrigo se centran en la biología reproductiva de especies frutales y cómo les afectan los cambios globales que se están experimentando. Me consta además que muchos de tus trabajos, y así lo hemos reflejado en distintos reportajes que he tenido el placer de grabarte y de entrevistarte, están centrados, como decía, en el cultivo de la cereza, donde Aragón en estos momentos creo que está liderando la superficie nacional. Siempre está ahí con Extremadura, si no me equivoco, tanto en producción como en superficie. A partir de aquí, ¿cuáles son los principales retos agronómicos con los que se está enfrentando este cultivo, tanto en regadío
regadío como también en secano, porque el cerezo tiene un peso muy importante, por ejemplo, en la comunidad de Calatayud en secano. Y en este sentido, ¿qué podéis hacer los que estáis trabajando en la mejora vegetal? Bueno, en el cerezo, efectivamente en Aragón, ya llevamos varios años liderando la superficie cultivada, por delante de Extremadura. Hay algunos años que en producción sí que puede oscilar, pero claro, a la mayor superficie pues tenemos en general ya en casi todos los años mayor producción. Compartimos las dos comunidades autónomas ciertas peculiaridades comunes del cultivo, porque, como bien has dicho, hay muchas plantaciones en secano y otras en regadío. Y en realidad, en la práctica se trata de como si fueran dos especies diferentes, dos cultivos. En las plantaciones de secano se trata de reducir al máximo los insumos y sacar algo de rentabilidad, pero los precios que se alcanzan no tienen nada que ver con las cerezas de gran calibre y de gran calidad que se pueden obtener en las plantaciones muy tecnificadas de regadío. Entonces, es muy diferente un cultivo al otro. Pero el de secano, sorprendentemente, es un dato que no es muy conocido, pero a nivel nacional la mitad del cerezo se cultiva en secano. O sea, es una realidad que aunque está evolucionando, está ahí. Y los retos son muy diferentes. Y en las plantaciones muy tecnificadas, pues ha habido una gran renovación varietal. Ya cada vez que se habla de rentabilidad va asociado a la palabra calidad. Ahora se obtienen cerezas de gran calidad, incluso en las zonas más tempranas de Aragón, en abril se pueden obtener ya cerezas de una calidad similar a la que hasta hace pocas décadas solo se podían obtener en julio. Entonces ha habido una renovación, una revolución en el cultivo en las últimas décadas. Cuanto más posibilidad de rentabilidades altas, también aumenta el riesgo. Y hay problemas que todavía están ahí, como el rajado de fruto o la falta de cuajados en algunos años. Y últimamente, que estamos sufriendo, y es lo que más estamos investigando en este proyecto, es cómo afecta la falta de frío invernal de muchos inviernos al cuajado y a la producción del cerezo, que es un problema que es cada vez más habitual. El otro día también me comentaban en Mequinenza, que también es una zona de buenas producciones de cereza, que necesitaban niebla, porque la niebla efectivamente allí, esa zona tan metida entre el Segre, el Cinca y el Ebro, es habitual, y la falta de ella pues les producía problemas importantes, nos comentaban los agricultores, de cara a conseguir las calidades que necesitaban. Después volveremos a más temas, porque también me consta que desde el CITA también habéis trabajado mucho en el fomento de esas marcas de calidad, también para el fomento de este tipo de agricultura y realizar esa conexión, ¿no?, entre la investigación, las necesidades que puede tener la producción y en este caso la comercialización. También quería continuar ahora con Carlos, y antes hemos hablado de corregímenes y creo que nos seguirá dando tiempo también a hablar de ello, pero precisamente también te quería preguntar por esta conexión de la investigación, de los avances, de los centros públicos con el propio sector. Tú has estado también, antes lo hablábamos, has estado muchos años en una comarca, como puede ser la comarca de Sobrarbe, a pie de campo, a pie de ferias donde nos encontramos, a pie de la realidad también que están viviendo los agricultores. ¿Crees que es importante reconectar a todo el trabajo que se hace desde los centros públicos, incluso desde las empresas privadas, reconectarlas a través de las OCAs, a través del asesoramiento, a través de los diferentes instrumentos que puede haber, a través de la comunicación, para que lleguen al sector productivo y beneficiar la viabilidad de las explotaciones agropecuarias? Bueno, no es que se pueda reconectar, es que se debe reconectar. Yo personalmente tengo envidia sana de todos los ingenieros, investigadores y demás que están o que estáis aquí, porque, claro, en mi profesión desde que empecé prácticamente se ha convertido en algo burocrático, jurídico, informático. ¿Y eso es parte del trabajo con el sector? Sí, pero esta labor que estamos oyendo aquí o que habría que hacer es indudable que está a años luz de cómo estamos gestionando incluso el sector
o muchas empresas que se dedican a esto están muy por delante de lo que es la administración en cómo estamos utilizando esos medios o en las investigaciones que hay. Igual me da, ¿no?, analizar los beneficios del barbecho, nuevas variedades o incluso nuevos productos que nadie conoce, investigaciones en ganadería. Todo eso está muy por delante de lo que nosotros, repito, como administración, ahora hablo de administración que gestiona ayudas, no estoy metiéndome en otras facetas de la misma. Eso no puede ser. Y lo malo es que en el sector, mucha parte del sector, efectivamente, es lo que estoy diciendo. Es como dos vías paralelas del tren. En una van montados la mayoría de las explotaciones donde la PAC, la normativa de ayudas les lleva, y en el otro van todos los que, efectivamente, tecnológicamente, mentalmente, están comprendiendo qué es lo que habría que hacer. Antes, en la anterior mesa, has nombrado al CUE, el cuaderno digital y demás. Bueno, qué gran herramienta. Estoy totalmente de acuerdo con José María. O sea, eso yo desde que lo vi dije, bueno, si por fin tenemos algo que ayudaría y creo que arreglaría bastantes cosas. No se ha hablado tanto, monitorización, fotos georreferenciadas, todo eso dices, pero si yo me puedo inspeccionar en cada momento cuando a mí me interesa. Son herramientas absolutamente no útiles e imprescindibles y, sin embargo, por lo que oí anoche y cosas que parece van a pasar, ahora va a haber pasos atrás en ello. ¿Pero por qué? Y yo tengo que reconocerlo. Pues porque la Administración es la primera que no está dando o que no tiene la talla suficiente para ello. Implantamos un cuaderno digital, pero ojo, las empresas, los titulares de explotación al final harán lo que hay que hacer. Pero la Administración, el controlar los datos de allí, manejarlos correctamente, tengo mis dudas directamente de mí mismo, de lo que representamos. Y entonces el sector sabe eso, porque lleva muchos años viendo reformas donde se le lleva por ciertos caminos y luego la Administración es la primera que no está al nivel. Entonces, sí, desde luego a toda la innovación y a la promoción de ella, pero empezando por nosotros mismos como buenos gestores o divulgadores que ahora, en lo que concierne a la PAC, repito, no lo estamos siendo. Aprovecho que me has dejado la pelota botando para pasársela a Felipe, porque es verdad que es un tema de máxima actualidad que estamos viendo estos días. Es cierto que hay una movilización del sector que es palpable, hay unas tractoradas, hay unas protestas y los eslóganes, a grosso modo, están yendo en contra, por ejemplo, del Pacto Verde, de estrategias como pueden ser vinculadas a la biodiversidad, etcétera. Desde el punto de vista del productor y desde el punto de vista también de la persona que está trabajando con este tipo de proyectos, ¿se pueden establecer nexos de comunicación, nexos de unión con este tipo de explotaciones? Que además Carlos también ha separado, ¿no?, la explotación que innova per se o la explotación que va arrastrada por la normativa. Al final, ¿cómo se puede gestionar? Es una pregunta compleja, pero ¿cómo se puede gestionar lo que yo califico a título personal este choque también un poco cultural que está habiendo entre dos vías que parece que no acaban de converger? ¿Cómo se puede gestionar, Bueno, Felipe? lo primero, hablo a título absolutamente personal. O sea, no represento... Y así te he presentado. No, sí, exactamente, y te lo agradezco. Porque está la cosa de las tractoradas como para hablar en nombre de nadie, no siendo. Así que hablo a título personal. Bueno, en primer lugar, yo hace 30 años hago agricultura de conservación. Y estoy en Agracón, también soy un socio de Agracón. Y antes hablaban del éxito de Agracón, lo pongo como ejemplo porque me viene muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho bien Agracón? ¿Tener un técnico? Bueno, podía tener cualquiera. ¿Hacer unas reuniones periódicas? No, lo que están haciendo es, primero, transmiten una información, ven qué resultados da, preguntan a los agricultores, se enteran de lo que les están diciendo y reelaboran la información. A los que tenemos miedo, eso se llamaba servicio de extensión agraria. Y me voy a bajar de esta silla porque de verdad que esto es que estar como una clase de pilates. Es que me duele la espalda, que es horroroso. Me voy a poner de pie. Es más duro esto que recoger el romero. Durísimo. Bueno, pues como les decía, el problema es un problema de entendimiento, no es un problema de otra cosa. ¿De dónde veníamos? En España teníamos unas unidades de investigación, como hay ahora, teníamos la investigación básica, la aplicada, y luego teníamos los técnicos de extensión agraria, que hicieron un papel en España impresionante, buenísimo, porque lo que decían las técnicas que había que aplicar, las nuevas variedades, los nuevos cultivares, todo eso se probaba, y los agricultores y los ganaderos, si por algo nos distinguimos, y sobre todo en Aragón, es que muy suaves y sutiles no somos.
Lo que no funcionaba, no funcionaba. Y lo que no funcionaba volvía para atrás y se reestudiaba. Y así se ha conseguido que la agricultura confíe en la administración y confíe en la ciencia. Pero eso paró cuando se creó la PAC. Allí nos han cortado por la mitad. Yo, los técnicos de extensión agraria que conocía, pues ahora son los inspectores. Lo digo con todo el respeto, porque es lo que tienen que hacer, es su trabajo y lo hacen lo mejor que pueden. Pero los han convertido en inspectores de los agricultores y ganaderos. Y eso corta la confianza. Y además no aportan conocimiento. El único conocimiento técnico que tiene un agricultor o un ganadero hoy en día es el que le dan las casas comerciales. Y a mí eso no me parece bien. Lo siento mucho, porque no es una información independiente. Nunca lo será. Restablecer esa forma de trabajo a mí me parece fundamental. Lo ha hecho una asociación particular. ¿Por qué no lo va a hacer la administración? ¿Cómo se puede diseñar un plan de agricultura que la propia presidenta del Consejo, la señora von der Leyen, reconoce que no ha hablado suficientemente con los agricultores? Y me lo dices ahora, después de 4 años trabajando. Me lo dices ahora. Y es más, me tengo que tragar ese plan, me guste o no me guste, se acople o no se acople, tenga los errores que tenga, me lo tengo que tragar durante 7 años, porque no tiene revisión. Porque no tiene revisión. Ellos tienen unos indicadores para ver si están obteniendo los resultados que quieren, pero no tiene revisión. Eso será para los próximos 7 años tal cual lo han puesto. Y antes también lo ha dicho Luis Miguel Arregui, hay otro problema, y es un problema también muy gordo, que es que los agricultores tienen una inseguridad jurídica tremenda. Bueno, una inseguridad técnico-jurídica, llámenlo como quieran, porque no saben qué es lo que les van a pedir. ¿Por qué ese encarnizamiento con la ganadería extensiva? ¿Y por qué digo encarnizamiento? Lo he dicho al principio. Aquí ha desaparecido 1.500.000 ovejas en Aragón, en los últimos 15 años. 1.500.000. Y no hay que la sustituya el trabajo ecológico que están haciendo las ovejas en los montes. Pues eso quiere decir que algo se ha hecho mal. Sin más. Entonces, eso hay que revisarlo. Y aquí no se revisa nada. Lo que he dicho va para 7 años, lo he estado preparando durante 4 y se extrañan de que la gente se enfade. Cuentan, no sé si es verdad, pero cuentan. Lo digo sin ánimo de meterme mucho en problemas ecológicos porque es complicado. Pero cuentan que la señora von der Leyen tiene una finca en Alemania y tenía un potrillo que se lo comió un lobo. Y que Alemania ha aprobado una ley en la que ya se permite cazar el lobo, que hasta hace 4 días estaba prohibido. ¿Tiene relación o no lo tiene? No lo sé, a lo mejor es casualidad. Pero bueno, estamos entre 2 formas de ver. Y esto viene de una separación que no solo es una separación de tipo administrativo, sino también es una separación sociológica. Hace muchos años que mucha gente de los pueblos se fue a las ciudades. Y entonces en los pueblos se han quedado. Cuando hablamos del mundo rural, parece que todos los que viven en el mundo rural son agricultores. Y no, tenemos el mundo rural, rural industrial, rural de servicios, rural de muchas cosas. Y también agrario, por supuesto, cómo no. Y este mundo rural está con una opinión muy poco escuchada. Y lo que sé que se escuchan mucho son los mensajes, sobre todo ecologistas, que tienen una fuerza tremenda en comunicación. Y se lo alabo, y se lo alabo. Yo he hecho prácticas ecológicas desde hace 30 años. Llevo haciendo agricultura de conservación desde hace 30 años. Llevaba 2 fincas que cogí y las hice en agricultura de conservación. El primer año ahorré 12.000 euros en averías, gasóleo y otros gastos relativos al tractor. 12.000 euros. Y no tenía sembradora. Me la tuvo que venir de fuera porque no tenía sembradora ni dinero para comprarla porque son caras. Pues es una práctica fantástica. Y además es ecológica, pues muy bien, bueno, más que ecológica, de conservación, fenomenal. Hay puntos y nexos de unión, muchísimos, pero lo que tiene que haber siempre es feedback. Tenemos que saber qué está diciendo el sector. Es que al sector no se le pregunta, se le impone. Un agricultor de Belchite, y con esto acabo, me contó, estábamos haciendo una especie de Agenda 2000 en Belchite, e intervenían todos los sectores, el turístico, el de energías, los cazadores, los ganaderos y los agricultores. Y un agricultor me dijo, a mí cuéntame lo que quieres, pero yo abro la ventana de mi casa un día y me encuentro
que tengo un camino y un campo. En ese campo iba a hacer una granja para mi hijo y me encontré que habían colocado un cartel. No era un cartel físico, ¿no? Pero que aquel día habían publicado una norma que decía que eso era, pues no sé qué, le habían declarado cepa, LIC o lo que fuera, y no podía edificar ahí la granja que tenía para su hijo, pensada desde hace tiempo. Realmente la administración tiene que hacerlo así. No hay otro método de hacer las cosas. No se puede ir al pueblo a explicar lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cómo vas a compensar y cómo vas a solucionar los problemas que te planteen. Y nos presentamos allí y decimos, esto es así, porque el mundo ciudadano es la opinión que tiene. Y no nos olvidemos, en el mundo ciudadano están hoy los votos que eligen a nuestros representantes. No están en la agricultura y la ganadería. Y es uno de los grandes problemas que tenemos. Esto es un estallido de rabia, en mi opinión. Les doy toda la razón a los agricultores. No doy la razón en cómo se han producido determinadas cosas. No puede, y lo digo porque lo tengo que decir, no puede una pretendida líder sindical decirle a los policías, pocos mató la ETA. No se puede acabar en eso. Los interlocutores son los interlocutores. Las organizaciones profesionales agrarias lo han sido toda su vida, las cooperativas. Son los que están en el palpito del sector y son los que tienen el conocimiento y los que tienen la estructura. Cuando nos salimos de las estructuras pasan estas cosas. Entonces, bueno, con esto creo que he acabado. Y espero por supuesto que esto acabe de buena manera, que creo que sí. El ministro ha dicho ya 18 medidas para empezar a arreglar los asuntos, pero yo más que en las medidas, de verdad, lo que tenemos que cambiar es el modo de relacionar, es el modo de relacionarnos porque lo estamos haciendo muy mal, pero muy mal. Bueno, pues qué bien, Felipe. Qué bien, Felipe, que muchas veces también podéis hablar a título personal. Se habla con más claridad y con más sinceridad en muchas ocasiones que cuando os toca representar instituciones o a otros que también tenemos que estar en el ámbito de lo público, aunque sean los medios de comunicación, y efectivamente en público tampoco se pueden hablar con la sinceridad y con la vehemencia que has hablado, lo cual el auditorio te ha agradecido y yo como moderador pues también te lo agradezco, porque al final estas jornadas también se trata de eso. Sí que podría seguir profundizando en la cuestión y la verdad es que es una cuestión bien interesante y doctores tiene la Iglesia, porque estos días se está hablando mucho y se está diagnosticando y se están dando soluciones, pero tampoco quiero desviar la mesa redonda hacia este tema que también a mí tanto me atrae y también lo quiero reenfocar hacia las cuestiones que nos ocupan y que también están vinculadas con el proyecto Biodiversa y con la jornada AgroAlNext. Por eso, Javier, también como representante de los investigadores que también estáis vinculados en este tema y que también estáis trabajando mucho esa conexión por la que antes le preguntaba a Felipe, también me gustaría que me explicaras tu experiencia personal como investigador de cara a la mejora de la rentabilidad, de la comercialización de la fruta de hueso fundamentalmente, con el intento y con la creación también y ejecución de marcas de calidad. Hace años que también venimos hablando de una marca muy bonita que es la DEO, Denominación de Origen Cereza de Calatayud, que por lo que sé, sigue su curso y en la que el CITA también está participando con buena parte de la investigación que estáis volcando allí. También esta relación, ¿cómo la estáis potenciando y cómo sentís que estáis colaborando, que estáis transfiriendo, que estáis llegando? Quiero decir, porque se pone como ejemplo Agracon, pero creo que hay muchos ejemplos en extensivos, en frutales, en muchos ámbitos, en ganadería, la labor que han hecho las cooperativas durante muchos años. Concretamente vosotros, ¿cómo estáis tratando de mejorar el futuro de unas explotaciones como son aquellas? Bien, nosotros colaboramos mucho con el sector, con distintos proyectos de investigación. Este que comentas fue un grupo operativo, Cerezayud, justo para crear la marca de calidad de la cereza de la comunidad de Calatayud y de la comarca de la Aranda. Y lo lideró el ADRI, participó la cooperativa de Aniñón y muchos agricultores y se logró, en partes con Teresa Juan, que está por aquí también, participó, se creó la marca de calidad, es una marca privada, pero ya está vigente, a la que se pueden acoger los agricultores del territorio y me consta que ellos continúan con la intención de crear una denominación de origen protegida, que es mucho más restrictiva y mucho más difícil de conseguir, pero están en ello.
con ciertas dificultades y más ahora con el problema de la cooperativa de Aniñón. Pero bueno, lo tienen como objetivo y claro, se trata de revalorizar un producto que ya existe y además con un potencial de millones, de 10 millones de kilos de cereza, que son muchas cerezas y de las que en algunos años se saca muy poca rentabilidad. Entonces se trata de poner en valor eso que existe ya. Otro tipo de proyectos buscan o potenciar un nuevo producto o un nuevo proceso o bien solventar algunos problemas de producción que nos hemos encontrado en frutales. A lo mejor por falta de cuajado, por problemas de polinización, en los últimos años por problemas de cuajado, por falta de frío invernal en algunas zonas, y eso es la principal demanda que tenemos dentro de la línea de investigación de biología reproductiva en los frutales de hueso. Qué interesante. Además, en ocasiones cuando hablo con mejoradores vegetales me dicen que hay veces que va más rápido el cambio, las consecuencias que hay por el cambio en los cultivos, que la propia mejora vegetal, que la propia investigación. Y de hecho, creo que también el Parlamento o la Comisión Europea había aprobado hace poco también una mejora, un reglamento para la implementación de las técnicas genómicas, de CRISPR, que era una de ellas, también para tratar de acelerar este tipo de mejora vegetal y poder competir, ¿no?, con otros países como puede ser Estados Unidos. Quiero continuar también, y por no desviar el tema que también con Carlos queríamos abordar, profundizar algo más en el asunto de los ecoregímenes. Sí que cuando surgieron los ecoregímenes, al principio, sí que parecía que en extensivos el de la rotación de cultivos iba a ser el ecoregimen estrella, por ejemplo en regadío, y algo también se ha citado. También, después del primer año de implementación de las primeras PACs, que también habéis visto en la Dirección General dentro del Gobierno de Aragón, cómo está funcionando ese ecorégimen, cómo se está percibiendo también dentro del sector y si efectivamente está siendo un ecorégimen útil para favorecer la rentabilidad, la viabilidad de las explotaciones aragonesas. Bueno, como he medio citado antes, efectivamente el tema de la rotación es el que en teoría podía entrar más gente o debía. Y efectivamente, como englobando secano, regadío, secano, húmedo y regadío, es donde más hectáreas había. Antes he dicho que donde más había habido en espacio de biodiversidad, pero para el secano propiamente. Pero si englobamos también el regadío y todos los secanos, incluido el húmedo, entonces sí, nos vamos a más de 600.000 hectáreas que se han acogido a ello, que junto con la siembra directa pues prácticamente cubrirían la mayoría. Lo que pasa es que, claro, en el de la rotación, vuelvo a lo de antes, había una condición clara, lo que he hablado de los porcentajes, de cultivo mejorante, de parte de leguminosas, donde, y yo he sido siempre un profundo defensor del cultivo de las leguminosas, digo, bueno, puede ser que sea la forma de introducir definitivamente a estos cultivos en muchas zonas que no llega. Y se han producido dos situaciones, ¿no? Primero, en estos secanos donde se podía llegar a esta rotación, dices, pero nunca he puesto leguminosas, voy a ponerlas. Pero claro, si yo hago el año y vez, me dicen, vale, me van a pagar por el cereal el 10% y máximo un 20% de barbecho. Cuando se dijo que se podía llegar al 50%, bueno, muchos ya habían planificado y a lo mejor habían hecho otras cosas. Primer problema. Después, lo que sí ha ocurrido, y esto sí que son, ya que nos gusta también a veces oír datos, otro dato positivo que puedo aportar es que entre el 21 y 22, más o menos en Aragón, en la tierra arable, había aproximadamente un 8% de cultivo de leguminosas. Bueno, en el 23 hemos conseguido saltar al 11%. Ojo, cuando hablamos de un 8 o un 11, en según qué magnitudes de la vida sería poca cosa. Aquí hablamos de muchas hectáreas, entonces eso es positivo, sí, habría que ver en qué condiciones, ¿no? Las leguminosas luego se dejaron, pastoreo, envolver en verde, en fin, la famosa letra pequeña, ¿no? Que ya no es que haya letra pequeña, es que cambiamos la letra pequeña, la cambiamos y al final nos perdemos. Pero efectivamente, como he dicho ya al principio, la repercusión de esos ecoregímenes ha sido absoluta. Ojo, hay que diferenciar una cosa. Hay zonas donde no tenían que adaptarse para esto, para nada. Ya no es decir hago cosas más allá, no, es que en los secanos húmedos y en los pastos, pues el salir a pastar o en secano húmedo poner una leguminosa, dicen, no, si es que yo tengo casi todo leguminosas, a lo mejor pongo algo de cereal, dices, pues tú lo tienes perfecto. Ahora, luego ha llegado y esos dos ecoregímenes han sido los únicos o los mayoritarios, especialmente el de pastoreo, que se ha ido al mínimo de cobro, al mínimo por hectárea.
que vuelvo a lo mismo, al final ellos buscan la rentabilidad y si haciendo pastoreo, que no era más que una cuestión de hectáreas, vamos a decirlo así, cobro lo mínimo, pues mal. Pero en el secano húmedo, que yo ya tenía leguminosas per se de toda la vida, también voy a cobrar bastante menos de lo esperado. Dices, a ver, administración, explícame, corregímenes para esto y yo te los hago perfectos y aún así cobro menos que el que, vamos a decirlo así, ha tergiversado las situaciones y ha transformado la explotación para adaptarse a algo, o no adaptarse, por lo menos sobre el papel, y ha salido bien. ¿Cómo vendo yo esto y cómo se lo come él eso? No lo sé, no sé cómo decirlo. Pero por ejemplo, también sería importante, Carlos, si ahora hay una prevalencia de las leguminosas. Yo hablo con muchos agricultores y muchos me comentan, es que y según qué escenario, ¿no? Un secano rabioso, un secano húmedo, etcétera, la leguminosa no es rentable o no gano tanto dinero como puede ser en producción con el cereal, etcétera. También sería importante esa normativa adaptarla a los flujos de investigación, de conocimiento, de transferencia a todo lo que hay, porque sí que es verdad que hay una normativa establecida, pero también es verdad que todo lo que se está adquiriendo, todo el conocimiento que hay, también se debería de aplicar en función a la aplicación de esa propia normativa, para que no vaya en la mochila del productor final, del productor de base. Es decir, que hay una normativa establecida de una rotación, de una serie de cultivos mejorantes, etcétera, pero también sería bueno establecer ese flujo de comunicación para que todos los esfuerzos que se están realizando en investigación, en conocimiento, en transferencia, también confluyeran en esas líneas políticas, en esas líneas administrativas que se están determinando. Yo creo que es una reflexión casi más que una pregunta, que no sé por qué la he hecho, pero creo que también es una cuestión a tener en cuenta y te lo dejo en puntos suspensivos por si quieres añadir alguna reflexión. Eso es lo que estamos diciendo, lo que ha dicho antes Felipe, si está claro. A ver, yo voy a ser todavía más claro. Entiendo que la comisión, en lo que se relaciona a agricultura, yo lo definiría como una burbuja. Lo que pasa es que las burbujas se rompen y puedes entrar y salir, pero no, para mí la comisión ahora mismo, bueno, ya hace un tiempo, es una burbuja de hormigón donde echa para afuera, pero ni puedes entrar ni puedes cambiar. Ya veremos lo que pasa ahora, pero ese flujo que tú bien decías, no. O sea, el sector hace años que está detrás de la normativa que le pone la PAC y no la PAC detrás de cómo está el sector y el medio rural para ver cómo adaptarlo a ellos. Por desgracia, es al revés. Bueno, pues con estas breves reflexiones, opiniones, vamos a ir concluyendo esta mesa dedicada a la biodiversidad, también a la gestión de los ecosistemas agrarios. Creo que han sido visiones muy diferentes, muy personales. Creo que también hemos hablado de cuestiones muy globales sobre el sector primario y pienso que pues hemos dado unas pinceladas también al público para poder entender y para poder mejorar todo lo que se está haciendo. Así que un aplauso a los tres y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. El objetivo general del proyecto Ganaram es ver qué papeles juegan los diferentes sistemas de producción ganadera de la comunidad autónoma en la aparición de antibiorresistencias en Aragón. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues habitualmente se determinan las antibiorresistencias que pueden presentar las bacterias marcadoras en los alimentos y lo que queremos fundamentalmente en el Ganaram es poner a punto nuevos protocolos y técnicas que nos detecten estos genes de resistencia de otra manera tempranamente. El punto de partida del proyecto empieza en las explotaciones ganaderas con la toma de muestras de deyecciones. Y es en el laboratorio donde se analizan para detectar los 4 géneros bacterianos que la Unión Europea establece para el control de antibiorresistencias. Nosotros lo que hacemos es pasar de determinar estas antibiorresistencias en las 4 bacterias marcadoras, en los animales in vivo, en los estiércoles y en los suelos y en los alimentos producidos en el medio ambiente y en los alimentos producidos en la comunidad autónoma. Pero paralelamente a estas detecciones de las resistencias a las bacterias marcadoras, estamos poniendo a punto protocolos de hacer metagenoma completo para determinar los genes de
de resistencia a los antibióticos directamente en todas estas muestras. Con estas investigaciones, Ganaram busca crear un protocolo que identifique las antibioresistencias a los antibióticos de una forma precoz. Más que una demanda del sector, porque el sector lo está haciendo bien y las antibioresistencias no llegan a los alimentos, es una demanda del equipo médico o del Sistema Nacional de Salud de cómo podemos anticiparnos a posibles problemas de antibioresistencias que surjan en un futuro. El proyecto es de 3 años, ¿vale? ¿Cómo estamos? En este momento estamos determinando cuál es el momento puntual óptimo de la toma de muestras en diferentes condiciones, en las explotaciones porcinas, en los cebaderos ovinos, y para una segunda etapa hacer un muestreo, un corte transversal de los diferentes sistemas que hemos monitorizado mediante diferentes encuestas a los ganaderos y ver en un momento óptimo cuál es el nivel de antibioresistencias que tenemos en la comunidad autónoma. Bueno, pues vamos a continuar ya con el último de los proyectos, en este caso más vinculado a la ganadería, tanto intensiva como extensiva. Creo que está allí, el pasador, allí en el atril. Y nada, y vamos a presentar inicialmente el proyecto Ganaram con su coordinadora, con Clara Marín. Ella es investigadora del CITA y es doctora en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Desde hace muchos años, desde hace de 30 años, ella es funcionario superior de investigaciones del Gobierno de Aragón, y también quiero destacar que en este centro ocupó el puesto de dirección de investigación y ha sido también subdirectora del Instituto Agroalimentario de Aragón. Bueno, vamos a comenzar hablando del proyecto Ganaram. ¿Cuál es el objetivo general que os planteáis y cómo lo habéis estado trabajando en este tiempo? Pues el objetivo principal del proyecto Ganaram es estudiar el riesgo que pueden tener los diferentes sistemas de producción ganadera en la Comunidad Autónoma de Aragón en la aparición de antibioresistencias que pueden afectar a la salud humana. Este proyecto no solo formamos parte o lo estamos desarrollando investigadores del CITA, también están involucrados investigadores de la Universidad de Zaragoza y porque hacemos un grupo de investigación que participamos los dos centros, tanto del CITA como de la Universidad de Zaragoza. Y ahora mismo, Clara, ¿qué metodologías de trabajo estáis desarrollando? Y sobre todo, sí que es muy importante los objetivos y los protocolos, ¿no?, que se están estableciendo. Bueno, pues este objetivo general de ver cómo están jugando los diferentes sistemas de producción ganadera en Aragón en su papel de antibioresistencias, pues lo hemos dividido en diferentes proyectos que voy a pasar a explicar con esta diapositiva. Normalmente las diferentes ganaderías, los animales si enferman se les tiene que tratar con antibióticos y emiten unas deyecciones, unos purines, unos estiércoles que se utilizan como fertilizantes en los campos y en los suelos y que pueden llegar a los cultivos. Por otro lado, estas producciones ganaderas generan alimentos de origen animal, es decir, tanto los alimentos de origen vegetal como los alimentos de origen animal llegan a la cadena alimentaria y realmente los humanos los consumimos. Entonces, en el proyecto Ganaram, mientras que Europa, a través de todos los planes nacionales de control de antibioresistencias, lo único que controla es 4 géneros bacterianos en los alimentos para ver si tienen antibioresistencias o no, pues nosotros en este proyecto lo que queremos es ver esta producción de antibioresistencias en las 4 bacterias marcadoras en diferentes puntos, es decir, en el animal en vivo, en sus deyecciones y en los suelos y por supuesto también en los alimentos, pero paralelamente
queremos poner a punto nueva metodología en cuanto a protocolos de extracción de ADN y estudios de genes de resistencia. Es decir, el principal objetivo del proyecto es poner a punto nuevos protocolos para detectar estos genes de antibioresistencias tan pronto como sea posible, para prevenir al Sistema Nacional de Salud de que puede ser que vengan unas antibioresistencias que no estamos con interés de que surjan en cuanto a los tratamientos de salud humana. Que al final es ese concepto de One Health, de salud global, ¿no? que todo al final acaba repercutiendo, humanos, animales, vegetales, en todo esto. Y ya, eso, y ya para concluir... Lo que quería decir que es que el core del proyecto es que sí miramos unos marcadores en las bacterias digestivas marcadoras en los diferentes puntos, pero el core es poner a punto a través de nuestro investigador que es responsable, que es un investigador araíz, que es Jorge Calvo, poner a punto nuevos protocolos que nos permitan avanzar cuanto antes en la detección de estos genes de resistencia. Bueno, ya para concluir con el proyecto, sí que también estáis planificando actividades, difundiendo distintos resultados. Bueno, ¿cómo estáis coordinando todo este contacto con el sector, en este caso ganadero? Bueno, el proyecto, como todos los proyectos, tiene paquetes de trabajo en los cuales diferentes investigadores se van implicados en más o menos medida. Pero hay un paquete de trabajo especial que coordina directamente la Universidad de Zaragoza. En este momento es la directora del IA2, Inmaculada Martínez Burriel, que lo va a coordinar, que es una idea que pensó la antigua Dirección General de CITA, la dirección anterior, que era de crear una red One Health aragonesa para prevenir o para coordinar diferentes actuaciones si surgieran futuras pandemias. Es decir, que ya hemos aprendido una cosa que a través de la infección del COVID, pues cómo las diferentes instituciones, investigadores, hospitales, universidad, centros de diagnóstico, cómo podemos coordinarnos en futuribles pandemias. Bueno, Clara, pues de esta forma y con estos objetivos también tan importantes para la sociedad y que han ido naciendo con los nuevos escenarios que nos estamos encontrando, pues la verdad es que damos por concluido y por explicado este proyecto Ganarán, que para vosotros también está siendo un reto realmente importante en cuanto a mejorar también la salud y la calidad de las explotaciones ganaderas. Y en este sentido, Clara, ahora sí que vamos a abrir una mesa de debate, una mesa de diálogo en la que también habéis querido que participaran los sectores productivos. Vamos a tener integradoras, también el sector ovino, el sector extensivo que tiene su peso. ¿Qué perfiles también habéis querido elegir de cara a la mesa de debate que vamos a tener a continuación, en general, para poder explicar mejor y llevar al terreno este proyecto en concreto de Ganarán? Bueno, he tenido la suerte de poder invitar a esta mesa a los dos colaboradores más directos que nos están ayudando en el proyecto, porque hemos buscado de explotaciones intensivas a la persona que nos está coordinando las primeras tomas de muestras en explotaciones intensivas del Grupo Jorge en porcino, y un veterinario también nos está, José María González, que nos está ayudando a todo el trabajo de las explotaciones en extensivo en Aragón, del sector ovino. Con ello vemos intensivo y extensivo, estamos en este primer paso determinando la época del año y la forma más concreta de optimizar la toma de muestras, para en un segundo paso hacer un análisis exhaustivo o lo más exhaustivo posible de las diferentes explotaciones de Aragón. Bueno, pues con esta breve explicación ya tenemos el preámbulo para la mesa redonda, en la que también te vamos a pedir que te quedes aquí, que pases hacia allí, y ya si el resto ya están preparados y microfonados, pues vamos a llamar a Antonio González de Bulnes, a José María González y a Rosa Bolea, quienes me van a acompañar en esta mesa redonda. Entonces, Clara, te voy a pedir que te pongas aquí. José María, Antonio allí y José María en esta, y por último Rosa junto a Clara y entre José María. Bueno, como bien, espero que estéis cómodos.
Como bien ha comentado en la introducción Clara, Antonio González Bulnes es responsable de biotecnología de Quartescell en el grupo Jorge. Ha sido reconocido recientemente por la Universidad de Stanford como uno de los investigadores más influyentes en sus World 2% of Science entre los casi 7 millones de científicos activos a nivel global. Además, es profesor de la Universidad Cardenal Herrera y su carrera investigadora ha estado ligada desde el año 2006 a Linea CSIC. Por formación es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense. Precisamente antes se lo comentaba a Clara, desde las integradoras, desde la empresa privada, ¿cómo estáis trabajando en la detección de bacterias resistentes a los antibióticos? ¿Qué protocolos generales estáis estableciendo? Que entiendo que vais de la mano con los centros públicos, con las universidades. Bueno, y buenos días. Antonio. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer a Clara y a Raúl, que no está aquí, la invitación para participar en esta mesa redonda. Y quería agradecerles también la labor que llevan a cabo tanto ellos como otros grupos de investigadores que están trabajando en resistencias antibióticas, porque creo que no somos conscientes realmente de la importancia que tiene un tema como este. Actualmente en la Unión Europea hay unos 5 millones de infecciones que no son tratables por los antimicrobianos clásicos y unas 25.000 muertes. Se espera que para el año 2050, a nivel mundial, que ahora hay aproximadamente 700.000 muertes, tengamos 10 millones de muertes cada año, y es una cosa de la que realmente no somos conscientes. Creo que somos una sociedad que nos hemos acostumbrado a vivir muy bien, sin demasiados problemas. Todos los que hemos nacido después de los años 60 no hemos conocido guerras, no hemos conocido pandemias hasta la llegada del COVID y nos creíamos muy intocables, digamos. Y creo que eso en los últimos años estamos aterrizando bastante. Tengo que decir, en relación a la pregunta, que desde el punto de vista de lo que son las actuaciones de las empresas ganaderas o de las integradoras, en mi caso, en el caso del ganado porcino, vamos muy de la mano de investigadores y vamos muy de la mano de la administración. Y en España tenemos la suerte de que se empezó a actuar muy pronto. A nivel mundial se empiezan a tomar medidas por parte de la Organización Mundial de la Salud o se empieza a tomar conciencia del proceso en 2016. En la Unión Europea, que para unas cosas la regulación es muy perjudicial, para otras cosas es muy beneficiosa, se había empezado a trabajar ya 5 años antes. Y cuando la OMS se empieza a preocupar de este problema, en España ya se estaba desarrollando un programa que se llamaba Reduce Colistina. La colistina es un antibiótico que es muy bueno, muy potente, contra un amplio espectro de agentes bacterianos, pero que tenía unos problemas muy importantes en cuanto a lo que serían daños a nivel de hígado y a nivel de riñón. Por lo tanto, se dejó de utilizar en humana y se liberó para veterinaria. Y para nosotros era una panacea. Tratar con colistina te solucionaba cualquier problema. Cuando empiezan a aparecer las resistencias antibacterianas en humana, empiezan a buscar antibióticos a los que no haya resistencia y se acuerdan de la colistina. El problema es que la colistina se usaba ya por todos lados, todo el mundo daba colistina. Y desde lo que sería el Plan Nacional de Resistencias Antibióticas, desde lo que sería una unión entre Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Consumo, se empieza a trabajar para que las empresas de porcino dejemos de usar la colistina y se pueda utilizar en humana. Actualmente, esto fue, como digo, se empezó a trabajar el plan en el 2014, en el 2016 cuando se implanta. Actualmente nadie utiliza colistina, se ha dejado de utilizar completamente. El plan Reduce Colistina, que se inició en el año 2016, se continuó con el Reduce Antibióticos, que es el que está en marcha hoy en día, y en general a nivel de lo que sería la producción porcina en España se ha disminuido un 65% el uso de los antibióticos, con lo cual digamos que hay una implicación bastante importante de lo que serían las empresas. Actualmente la mayoría de las empresas utilizan antibióticos solo para tratar la enfermedad, no se utiliza mediante tratamientos en masa en lo que sería todo el conjunto del rebaño, como se empezó a utilizar en los años 60 y 70, y hay una reducción, como digo, muy importante y un compromiso muy importante por parte de lo que serían las empresas de porcino.
Bueno, pues gracias por esta introducción y esta contextualización también de cómo las empresas estáis trabajando estas cuestiones de sanidad animal. Quiero continuar ahora por tu izquierda. José María González Sainz es asesor de producción y sanidad ovina, colaborador del Plan Nacional de Antibioresistencias del Ministerio de Sanidad, el PRAN, y coordinador nacional de los programas Reduce en ovino y caprino dentro del mismo PRAN. Él es veterinario, quiero destacar que trabaja por toda España y es diplomado europeo por la European College Small Ruminant Health and Management, así como profesor asociado en la Universidad de Zaragoza y miembro del Instituto Agroalimentario de Aragón. Está estrechamente ligado al sector ovino desde hace muchas décadas y por él, de hecho, comenzó tu carrera laboral en una cooperativa ganadera de esta ciudad y por ello te queremos preguntar, porque en el mes de mayo entra en vigor el Real Decreto de uso sostenible de antibióticos también en pequeños rumiantes, en el que se determina el valor medio por especie y tipo de explotación. ¿Qué valoración haces de la entrada en vigor de esta normativa dentro del ovino de carne y qué va a suponer para las explotaciones repartidas por el territorio? Bueno, yo creo... Bueno, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Yo creo que en un principio, por aclarar una cosa, porque Antonio ha asumido que todo el mundo que nos está escuchando sabe por qué estamos reduciendo el uso de antibióticos. La primera cosa es que nosotros intentamos reducir el uso de antibióticos porque es una manera de controlar las resistencias, nada más. Si no utilizas antibióticos, no hay resistencias, ¿vale? Esta es la idea. Por eso tenemos el plan de reducir. Y el programa o el Real Decreto, el 992, que es el que va a entrar en vigor ahora en mayo, pues bueno, va a ser una sorpresa para muchos de los ganaderos, sobre todo en el sector ovino, que yo voy a hablar principalmente del sector ovino. Va a ser una sorpresa porque muchos de ellos desconocen que desde el año 2022 tienen controladas las cantidades de medicamentos que utilizan cada uno de ellos. Y es, por poner en contexto, el Real Decreto pues consiste en que cada explotación, cada granja tiene un consumo de antibióticos que lo conoce el Ministerio a través de las prescripciones, es decir, a través de las recetas, y va a calcular el índice de consumo, que lo calcula sobre el censo de los animales, es decir, cuántos animales tenemos en esta granja, tanto consumimos, tanto censo, sale un índice, ¿vale? Y ese índice lo enfrenta a su vez a un índice que ha establecido para cada tipo de granja. En el caso concreto nuestro, pues para las granjas de ovino de carne, para caprino de leche, para todas ellas, ¿no? Entonces, el plan es establecer y determinar en qué nivel te encuentras respecto a la media nacional que ellos establecen, ¿no? O el índice de referencia nacional. Pues muy bien, un poco es interesante entender que, bien, vamos a hacerlo, pero tiene un montón de problemas. Y sobre todo para algunos sectores, porque antes hablaba Antonio, se está reduciendo el uso de antibióticos. Bueno, nosotros reducimos mucho. Nosotros empezamos en el 2014 en el plan y planteamos un plan y conseguimos una maravilla. Conseguimos reducir un 93,5% el uso de antibióticos en los cebaderos. Pero eso no es gratis, ¿vale? Eso no es gratis. Que nadie piense que tú puedes coger y decir, retiro los antibióticos. No, los antibióticos significa que nuestra mortalidad en esos sitios se ha aumentado de una manera muy importante, ¿vale? Es decir, nosotros cumplimos muy bien con una parte del lema de todo esto, que es tan poco como sea posible, reducimos mucho el consumo, ¿vale? Pero no cumplimos la segunda parte del lema, que es tanto como sea necesario, ¿vale? Y nos hemos olvidado de que no cumplimos esta parte. Pues bien, este plan, o este Real Decreto, que es una herramienta para reducir las resistencias, nace con varios problemas que nos va a afectar especialmente al ovino. ¿Por qué? Porque nuestros índices de referencia son ridículos. O sea, somos el índice de referencia más bajo de todas las producciones nacionales. Y ese índice de referencia, en el momento en que lo superas en un porcentaje, y se ha establecido un porcentaje en lugar de una cantidad, ¿qué nos va a generar? Que nosotros aumentar 10 miligramos en una explotación significa duplicar su consumo y automáticamente nos van a establecer una serie de medidas correctoras muy rígidas, reducción de las subvenciones, incluso puede conllevar el cierre de la granja. Para que nos hagamos idea, 10 miligramos en cualquiera de las otras especies no supone ni siquiera la necesidad de tomar medidas, ¿vale? O sea, no se puede aplicar un porcentaje a un número muy bajo, ¿eh? Entonces, ese es el primer gran error que se ha cometido, pues no se puede aplicar a todos las mismas medidas. El segundo gran error que nos va a perjudicar especialmente al ganado ovino es que el consumo de los antibióticos en ganado ovino se liga y está estrechamente ligado a los animales jóvenes, ¿vale?
corderos, ovejas, o sea, corderos, cabritos, ¿vale? Van a ser quienes van a recibir antibióticos. Pues en el censo de las explotaciones esos animales apenas están presentes, ¿vale? Y los corderos que van naciendo a lo largo del año no aparecen en el censo de esas explotaciones, con lo cual no se tienen en cuenta a la hora de calcular el índice. ¿Qué te ocurre con esto? Pues que cuanto mejor sea la explotación, más profesional, más cantidad de corderos produzca, más antibióticos consumirá y más se le perjudicará. Es decir, estamos haciendo un programa que no ha tenido en cuenta la realidad del sector. Antes lo ha dicho muy bien Felipe. O sea, comparto 100% todo lo que ha comentado antes Felipe. La realidad es que nos hemos vuelto burócratas, informáticos y no sé qué otra cosa más, pero es la realidad, y nos hemos olvidado de la realidad. ¿Vale? La realidad no es esa, la realidad es lo que nosotros vemos en el sector, es lo que tenemos que trabajar. Por lo tanto, este programa, para sectores con niveles bajos de, producción, de uso de antibióticos, es un terrible problema, porque no tiene en cuenta la realidad. Y eso nos va a generar graves problemas, y nos los está generando ya, de bienestar animal y de incumplimientos de normas que nos conllevará pues, una cantidad más de ovejas que desaparecerán. Pero fíjate, José María, que en muchas ocasiones ocurre que al final el sector, en este caso el ovino, saltará cuando le perjudique a sus explotaciones, cuando llegue al cash, cuando llegue a la cotidianidad de las empresas, las cooperativas, de los cebaderos, del pastor, del ganadero. Y claro, sé que estáis muy solos en ocasiones luchando esa normativa, pero entonces pondremos parche a un problema que es importante que tengáis apoyo de cara a las negociaciones de este tipo de reglamento. Es una reflexión que hago. La reflexión en sí misma está muy bien, pero hemos de pensar que esto ya ha ocurrido. O sea, no hemos salido, no nos habéis visto con los chalecos amarillos, no nos habéis visto con nada. Pero hemos estado en Madrid, hemos tenido muchas reuniones con Madrid. Lo que pasa es que la administración, como bien han comentado antes, muchas veces es impermeable, ¿vale? Y no tiene ningún sentido que nosotros vayamos a Madrid, demostremos técnicamente con números, ya no hablo de otra cosa, con números, ciertas cosas y ahí acaba la cuestión, ¿vale? O sea, la cuestión es, os hemos escuchado, pero no hemos tocado nada. Entonces esto realmente, el feedback que antes existía, ya no existe, y la realidad es que nosotros sí que tenemos estas quejas, se han presentado alegaciones al decreto, se han hecho todo lo que corresponde y que tiene sus pasos, pero no se ha conseguido. La realidad es que esa desconexión, parte urbana, parte mundo rural, existe y es brutal, y que la administración también conlleva en la entrada de muchas personas que no tienen ninguna vinculación, ningún tipo de vinculación con la parte rural, y que esa administración aplica unas normas sin tener, digamos, la empatía que antes esas otras personas sí que tenían. Y esto es gravísimo. Bueno, pues reflexión hecha. Vamos a continuar ahora con Rosa Bolea. Ella es catedrática de Sanidad Animal y vicerrectora de Política Científica en la Universidad de Zaragoza. Es miembro del European College of Veterinary Microbiology y a lo largo de su carrera sus principales líneas de investigación han sido en el campo de las enfermedades priónicas y neurodegenerativas, enfermedades lentivirales en procesos entéricos producidos por bacterias antibioresistentes y más recientemente, en otra palabra que nos suena más a todos, que es en coronavirus, con más de un centenar de artículos científicos y capítulos de libros. Quiero destacar que fue una de las impulsoras, y así lo he visto en tu currículum, del máster en salud global, en One Health, que antes hablábamos con Clara, en el que se integran efectivamente la salud ambiental, humana y animal. Y por esta cuestión quiero comenzar. ¿Cuál es la importancia de este concepto del One Health y qué papel tienen en este contexto las resistencias antimicrobianas, que es el objeto de estudio del proyecto Ganarán? Rosa. Pues bien, la importancia de One Health ya lo hemos dejado patente. Clara ya ha hecho una exposición precisa, o sea, no podemos abordar la salud si nos olvidamos de todos los factores que integran la salud. Y por muchos años se ha separado totalmente la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, que es crítico. De hecho, la pandemia del coronavirus es un ejemplo práctico, cómo salta de animales a humanos en lugares, en un medio ambiente pues poco fácil, ¿no? Porque teníamos, en teoría, teníamos animales hacinados, etc. Es decir,
Tenemos que ver ese One Health, y nosotros, Universidad de Zaragoza, fuimos pioneros en elevar este máster porque realmente entendemos que es fundamental, o sea, que no podemos trabajar de otra forma en salud, tenemos que hacerlo así. Y por eso, bueno, tenemos Irma Martín Burriel, que me acompaña hoy, la actual directora del Instituto Agroalimentario de Aragón, ha sido la persona que se ha dejado la piel por este máster y que, bueno, pues estamos ahí luchando, ¿verdad, Irma?, para intentar inculcar este concepto. Eso es muy importante. Desde la academia, desde la escuela, los profesores tenemos que trabajar ya bajo ese concepto, ¿no? O sea, que eso está claro que es así. Resistencias antimicrobianas, pues blanco y en botella. O sea, quiero decir, las bacterias son capaces de recombinar genéticamente con una facilidad brutal y cuando se dan esos contactos entre humanos, animales en lugares confinados, granjas que aparecen por ahí, roedores, especies ganaderas, las personas que los están cuidando. ¿Qué pasó, por ejemplo? Es un gran ejemplo de por qué saltan estas enfermedades, pasan de una especie a otra, el brote que hubo en los Países Bajos de Coxiella burnetii ya hace unos años, y la explosión de la fiebre Q, pasaba esto. Teníamos cabras, no estaban acostumbrados los holandeses, que yo he vivido ahí, a manejar las cabras, las metían en granjas ahí como enlatadas. Aquí en España tenemos la ganadería afortunadamente distribuida de una forma más diversa. Más diversa y con más distancia entre las explotaciones. Bueno, con los cerdos ahora ya la cosa ha cambiado, pero bueno, yo que vengo del mundo del rumiante como Chema, y hablamos de cabra, y saltó por esa proximidad, ¿no? Por ese problema de One Health que hubo allí. Y las bacterias pues están en su salsa, o sea, si tienen estas condiciones que son negativas, pues ellas lo que hacen es intentar sobrevivir, y es que su modus operandi, ellas necesitan sobrevivir y necesitan recombinarse y buscar factores que les hagan más fuertes, y es lo que está pasando con las resistencias antimicrobianas ahora. Clara, por cerrar este primer turno de intervenciones, también te quería pedir una pequeña valoración de cómo está trabajando todas las resistencias a los antibióticos desde la empresa privada, desde las integradoras. Ha comenzado la intervención también Antonio. Aquí en Aragón tenemos un censo de ganadería muy importante. ¿Cómo os estáis coordinando desde los centros públicos, CITA, Universidad, Instituto Agroalimentario, con las propias empresas que están trabajando en esa dirección? ¿Cómo ves el papel que ellos están desempeñando en este trabajo conjunto que realizáis? Bueno, yo como investigadora, que llevo más de 30 años trabajando o intentando hacer investigación, hoy en día no te dan dinero para investigar si no vas de la mano de una empresa. Entonces, siempre que pedimos cualquier proyecto de investigación, buscamos a la empresa que puede estar interesada en desarrollar los objetivos de un proyecto como tal. Y desde que llevo trabajando en antibioresistencias, pues desde el año 2015, siempre me han apoyado tanto del sector porcino como del sector de rumiantes. En rumiantes va más las cooperativas ganaderas, pero el sector porcino, las diferentes integradoras, pues aquí tenemos un representante del Grupo Jorge, pero no hay que dejar de lado a Balsan Companies o la cooperativa de Caspe, que también ha participado en los proyectos que yo he trabajado. ¿Cómo lo hacen? Pues nos indican cómo son las mejores maneras de producción para reducir los antibióticos, por ejemplo, en este caso dado de reducción de antibióticos, o cuáles son las alternativas a reducir el empleo de antibióticos en cada uno de los sistemas de explotación. Sin duda también, que a lo largo de la mañana hemos ido hablando de ello, también es un ejemplo de colaboración público-privada la que también estáis estableciendo en estas líneas, en este caso del control sanitario de las explotaciones, de las granjas. Voy a continuar con Antonio,
porque es verdad que las razones pueden ser muchas, no solo es la reducción del uso de antibióticos, también está la normativa de bienestar animal, hay cuestiones que vuelan alrededor del sector porcino y en términos generales, según datos de la plataforma Tierra de la Fundación Cajamar, se habla de un descenso del 6% en la producción anual y de un incremento del 37% en la tasa de mortalidad de los lechones. Por muchas causas. Una de ellas son los temas que estamos abordando. La industria, ¿cómo está conviviendo con esta situación que sin duda redunda en la viabilidad de las integradoras, de las explotaciones, del modelo de negocio que hay en el sector primario? Sí, efectivamente. Digamos que estos 2 últimos años han sido un periodo bastante duro para todo lo que serían las empresas relacionadas con la producción de porcino. Los factores son varios, como decía Chema antes, todo tiene un precio. Si yo dejo de usar antibióticos, voy a tener un repunte muy fuerte de enfermedades, teniendo menos herramientas para trabajar con ello. Por otra parte, se ha unido en esta reducción tan grande de lo que sería el número de lechones y bueno, lo que sería la viabilidad o la eficiencia económica de las explotaciones, estamos relacionadas con la aparición de una enfermedad, que es el PIRS, son las iniciales del síndrome reproductivo respiratorio porcino, es una enfermedad vírica, no es bacteriana en este caso, no estaría relacionada con los antibióticos, pero es una enfermedad que en un principio, digamos, como que no se tomó como muy en serio, porque se relacionaba sobre todo con las madres. Las madres sí adquirían la enfermedad durante la gestación, abortaban, pero luego parecía que quedaban inmunizadas, entonces no parecía haber mayor problema. Aparecieron cepas nuevas y esas cepas son mucho más virulentas y tienen efectos mucho más importantes sobre lo que sería la viabilidad y el desarrollo del lechón. Ha habido una mortalidad muy alta, tanto, bueno, muchos abortos, ha habido una cepa, que como en España siempre somos un poco de viva la fiesta, en vez de ponerle la cepa 816 RHX, pues a la primera le llamamos Vival y a la segunda le llamamos Rosalía. Entonces, digamos que todo el mundo hablaba de Rosalía, lo de Rosalía es por lo de que si te pilla te mete un tracatrá, y tuvimos unas pérdidas grandísimas en cuanto a lo que serían abortos de cerdas, mortalidad de lechones, y no solo mortalidad de lechones, sino pérdida de lo que sería viabilidad de esos, o eficiencia de esos lechones. Los que no morían, digamos que tenían deficiencias muy fuertes en el crecimiento, no tenían un desarrollo adecuado y no llegaban a matadero. A eso se nos ha unido el panorama mundial que tenemos, con guerras como la de Ucrania, en la cual nuestras materias primas se han disparado de precio completamente y también se ha disparado el precio de la energía, es decir, han confluido lo que decía antes, estábamos acostumbrados a tener épocas como de bonanza en general, en la cual después del periodo de guerra se empezó a producir alimentos a escala industrial, digamos, y empezamos a tener muy eficiente y muy barata la producción de alimentos en los años 90, principios de este siglo, y a partir de ahí se han ido produciendo una serie de cosas que digamos que han creado la tormenta perfecta para que en estos 2 últimos años lo que sería la actividad productiva del porcino y también de rumiantes y otras actividades ganaderas se hayan visto muy mermadas y hayan visto unas condiciones muy rigurosas, digamos. Las empresas lo que han hecho ha sido, digamos, intentar adaptarse, intentar adaptarse tanto a estos incrementos en el precio de materias primas como a la existencia de enfermedad. Y estamos en una mesa redonda sobre antibioresistencias y enfermedades, aunque ahora estemos hablando de un virus. Y lo que se ha intentado trabajar es sobre todo buscando animales, individuos que sean más resilientes a la enfermedad, que puedan aguantar mejor a esa enfermedad, tanto mediante selección genética como mediante estrategias de manejo, estrategias nutricionales. Digamos que yo antes tenía la salvaguarda de los antibióticos, entonces yo podía seleccionar genéticas que tuviesen unas líneas de crecimiento muy rápidas y muy eficientes. Si tenía cualquier problema, metía antibióticos y tirábamos para adelante. A día de hoy, si yo quiero reducir antibióticos, tengo que buscar animales que sean mucho más resistentes. Tengo que buscar genéticas que no tengan esos crecimientos tan agudos, tan bestiales, pero que sean más resistentes. Y con la nutrición nos pasa lo mismo. Tenemos que estar buscando alternativas que, digamos, ayuden
a lo que serían las características de homeostasis, metabólicas, inmunitarias de ese lechón. Estamos cambiando de tipo de aminoácidos que se están utilizando, estamos trabajando muchísimo con antioxidantes y se está entrando muchísimo en todo lo que serían estas estrategias, como decía, de manejo y nutricionales. Y otra cosa en la que se está desarrollando muchísimo, otros 2 puntos muy importantes, sería el tema de la bioseguridad. Sería todo lo que sería prevenir la aparición de enfermedades mediante estrategias que están, desde un punto de vista de la granja, encaminadas a impedir que las enfermedades entren en mi granja, y desde el punto de vista de una integradora, como podemos ser nosotros o cualquiera de las otras que ha nombrado Clara, o del sector, la estrategia de biocontención. Si a mí me entra un patógeno, intentar aislarlo dentro de mi granja y que no se me distribuya por toda la estructura. Esto sería la estrategia de bioseguridad, que es con la que más se está trabajando ahora. La otra estrategia sería todo lo que es la sensorización del ambiente o de las granjas donde vive el animal. En las granjas de animales se controla la temperatura, se controla la humedad, se controla los niveles de CO2, de amoníaco, de sulfídrico, se trabaja muchísimo con calidad de comida, con calidad de agua, tratamiento de higienización de agua. Se está buscando aportar, digamos, maniobras paralelas que nos puedan ayudar a revertir esta situación. La verdad es que, Antonio, da gusto escucharte, porque también a mí me ocurre muchas veces que acudo a foros también del porcino y realizo reportajes de actualidad y solamente percibo la queja en muchas ocasiones, porque además es lo primero que nos llega a los medios de comunicación, pero también tú estás aportando las técnicas, las soluciones, la adaptación a este escenario que hay ahora y las diferentes claves de manejo, en este caso veterinario, que puede haber para que el negocio también siga siendo rentable sin perjudicar un concepto tan importante como es la salud animal primero y humana después. Y creo que para mí particularmente es muy didáctico también escuchar todas estas soluciones, como por ejemplo la genética, la nutrición que estáis trabajando, que también pueden redundar en un descenso de producción de lechones, porque a lo mejor no pueden ser unas genéticas tan productivas y sin mejor adaptadas a este tipo de planteamientos, pero que también es una forma de gestionar la realidad con la que está conviviendo el sector y que va a redundar sin duda en beneficios sociales. Quiero seguir también, sí, podríamos traer si no agua para Clara, que hay por allí dentro, y ahora te acerca también, mira, hay aquí, no habíamos puesto estos botes aquí encima porque los veíamos un poco feos, pero es verdad que prevalece lo práctico a la belleza. Entonces, vamos a continuar, Chema, José María, contigo, porque también te quiero preguntar, y en la línea también de esa colaboración público-privada por el proyecto Resist Ovi, con el cual estáis trabajando con Casa de Ganaderos, con Franco y Navarro, 2 empresas importantes del sector ovino aquí en nuestra comunidad, junto con el CITA y la Universidad de Zaragoza. Es un PDR, un programa de desarrollo rural, ahora han ido cambiando de nombres del Gobierno de Aragón. ¿Cuál es el objetivo que estáis buscando? Hombre, yo creo que bueno, es uno de tantos, es un proyecto, porque pensar que Casa Ganaderos en los últimos 10 años habremos sacado adelante más de 14 o 15 proyectos, tanto nacionales como, o sea que este sí que está más vinculado con la temática. Sí, este es más vinculado con la temática y es una muestra más de la sensibilización de nuestro sector hacia el tema de las resistencias antibióticas. Y en este caso lo que hemos decidido es trabajar en un agente de todos los que Clara ha comentado, Campylobacter, enterococos o salmonella y coli. Pues nosotros, nuestro problema, porque es que nos afecta realmente, es Escherichia coli, porque a nosotros tenemos una enfermedad que se llama colibacilosis y está presente en la totalidad de las granjas. Entonces, ¿qué hemos decidido? Hemos decidido plantear, tener conocimientos acerca de las resistencias antibióticas que genera este patógeno y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre con esto es que, vale, está muy bien que un granjero pueda hacer un análisis, pero para tener un análisis de antibioresistencias tienes que ir a técnicas ya de tipo cuantitativo, no cualitativo, ¿eh? Entonces tienes que ir a una concentración mínima inhibitoria o cosas por el estilo. ¿Qué significa eso? Que el coste económico se eleva, ¿vale? Claro, las granjas no pueden estar haciendo analíticas continuamente. Entonces, ¿qué significa eso? Pues vas a tener en una granja 1 o 2 análisis al año. ¿Eso es, digamos, representativo de todo lo que te ocurre en tu granja? Ahí tenemos nuestras dudas. Entonces, ¿qué hemos intentado hacer? Pues trabajar de una manera más colaborativa. Es decir, vamos a tener 1 o 2 análisis por granja, ¿vale?
pero vamos a juntarlos con los datos de las otras granjas de manera totalmente anónima. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos que haya empresas como Casa Ganaderos, como Franco y Navarro, que tienen proveedores distribuidos por todo Aragón. Vamos a analizar más de 250 brotes, 6 muestras por brote, que es bastante número de animales al final, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es determinar las resistencias antibióticas de estos grupos. Pero es que además todo eso lo vamos a hacer a través del CITA. Pero no solo eso, toda esa información va a ser gestionada a través de un grupo de ingenieros de la universidad que nos ha creado una cosa que es una app web. No me pidáis que defina eso, no tengo ni idea, ¿vale? La cuestión es que esos datos allí se van a agregar de manera totalmente anónima y así las granjas que han participado en el proyecto pueden conocer cuál es el estado de sensibilidad del Escherichia coli, tanto en su granja como en su zona geográfica, como en un periodo de tiempo, por ejemplo. Entonces, eso ya nos da una herramienta para ayudar al veterinario que va a asesorar y que va a prescribir en esa granja para que vaya a utilizar los antibióticos que sean más eficaces y evitamos la aparición de resistencias antibióticas. Esto es un poco la idea con la que nace este proyecto. Estamos en el primer año real de trabajo, hasta el año pasado es cuando se concede, y es un proyecto en el que el primer año es burocrático y de cuestiones de logística. El segundo año es ahora cuando estamos en el comienzo, ¿no? Entonces, es un poco la idea que al final de todo el proceso esta información no sea solo compartida con los ganaderos que la están llevando a cabo, sino que también la podemos hacer factible y presentarla a las administraciones, tanto al Gobierno de Aragón como a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Te he lanzado una pregunta muy concreta por un proyecto y ahora te voy a lanzar otra más general. Según datos que tú mismo me facilitaste en una conversación previa que tuvimos para preparar esta mesa redonda, los pequeños rumiantes, las ovejas sobre todo, suponen el 17% de la biomasa animal en España, pero consumen el 7% de los antibióticos. ¿Qué papel pueden jugar estos sistemas de producción más extensivos en la reducción del uso de los antibióticos? Hombre, yo creo, vamos a actualizar incluso esos datos porque... Pues son de hace una semana, sí, ¿no? de hace una semana. Bueno. Es que esto está vivo. O sea, no penséis, esto no para, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Nuevo informe SBAC. SBAC del 22 aparece ya y tenemos que ya no somos el 17, estamos desapareciendo ovejas, somos el 16, nos baja un poquito. Pero a cambio de eso, el total de porcentaje de antibióticos que representamos sobre el consumo nacional no llega ni al 5%. O sea, quiero decir, seguimos trabajando. Es compatible con lo que hemos dicho antes. Empezamos con un programa de reducción en ovino que nos permitió eliminar prácticamente la totalidad de los antibióticos empleados en forma de premezclas medicamentosas durante la fase de cebo, ¿vale? Eso que ha supuesto la reducción muy importante de los antibióticos. ¿Es porque es extensivo? Pues el que sea extensivo ayuda, pero sin la conciencia, sin el esfuerzo y sin, digamos, todo el apoyo del sector en conseguir esto es imposible. O sea, los sistemas, por ser extensivos, ayudan a reducir el uso de antibióticos, pero tiene que haber un trabajo detrás y hay que rendirle homenaje al sector, que siendo un sector cuya rentabilidad ya me gustaría que se pareciese a la de aquí Antonio, ¿vale? Nos hemos embarcado en una guerra contra un problema que realmente, aparte de nuestros servicios ecosistémicos y aparte de todos los servicios que estamos dando a la sociedad, creo que es un punto más que el sector aporta a todo esto de la lucha frente a resistencias. Rosa, quiero cambiar de tercio y preguntarte también por una cuestión importante, que es la candidatura que tiene esta ciudad, la ciudad de Zaragoza, a la Agencia de Salud Pública Española. Esto también, un poco todos estos trabajos que se están realizando, hablamos de Ganarán, hablamos de los trabajos que hace el sector porcino y que bien ha descrito Antonio. También Chema nos ha ubicado la situación que está los pequeños rumiantes, la ganadería extensiva que también conoces. Yo creo que también sería un factor importante para Zaragoza, el Valle del Ebro y para Aragón el poder contar con una oficina de estas características, una agencia así. Por supuesto. Y además yo soy parte del grupo impulsor de esta candidatura por el cargo que ostento como vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues soy veterinaria y estas cosas pues intentas que el sesgo sea mínimo cuando preparas la documentación, pero cuando uno tiene una profesión, pues eso también se destila, ¿no? en
en lo que escribes. Y he de decir que yo unos pilares, claro, yo he escrito por UNIZAR y por el Instituto Agroalimentario de Aragón, que comprende a UNIZAR y también al CITA, ¿no? a grupos del CITA y al grupo de la Universidad de Zaragoza. Y yo, el pilar fundamental que he puesto como una de las fortalezas máximas que tenemos en UNIZAR, no para aprovecharnos de la agencia, sino para tener mimbres, para que esa agencia venga a Aragón, es el One Health. Porque creo que tenemos grupos muy potentes, tenemos referentes nacionales, internacionales dentro de nuestras instituciones en distintos campos de la salud global. Y creo que esto pues, no lo tienen todas las comunidades. Tenemos infraestructuras especiales también, de bioseguridad, en fin. Yo creo que, de verdad, que UNIZAR y CITA, en este caso, que, insisto, es lo que yo he trabajado para esa candidatura, puede sacar pecho y mucho. Y, además, espero que sea potente a la hora de poder atraer la agencia, que por supuesto que nos beneficiaríamos muchísimo, pero yo creo que se beneficiaría más la agencia de tener especialistas de esta altura alrededor. Casi, Rosa, me has respondido la siguiente pregunta, porque también te quería precisamente cuestionar por los equipos de investigación que tenemos en la comunidad aragonesa, en Zaragoza y en todo este territorio, porque es verdad que vuestros grupos de trabajo ya fueron, yo recuerdo que el mal de las vacas locas, el profesor Badiola, que estaba en los medios de comunicación nacionales, es verdad que era una enfermedad de otro tipo, que se planteaba de otra forma, y las zoonosis ha salido en esta mesa redonda, siguen estando presentes por diferentes vías y diferentes enfermedades. En este momento, ¿cómo están los equipos científicos, los equipos de investigación de la Universidad de Zaragoza, de esa Facultad de Veterinaria con tanta trayectoria en nuestra comunidad autónoma? ¿En qué momento se encuentra la investigación, la ciencia dentro de la comunidad aragonesa y educativa? Bien, yo puedo hablar más por Facultad de Veterinaria, pero en realidad la potencia la tendríamos en zoonosis, la tendríamos tanto nosotros como el CITA, o sea, que además históricamente hemos trabajado conjuntamente de la mano siempre, y así tiene que ser, ¿no? Yo creo que tenemos mucho potencial y lo hemos demostrado. Tenemos grupos internacionales del que procede a ver, no vamos a relatar aquí todos los grupos que tenemos científicos potentes, pero Clara pertenece a uno de Bruselas que ha sido referencia internacional. Nosotros, porque yo vengo del grupo de Badiola, con el tema de las encefalopatías espongiformes, el mal de las vacas locas que tú decías, pues también, quiero decir, tenemos, y si miro alrededor, ellos son rumiantes, quiero decir, tenemos grupos muy potentes. Yo saco mucho pecho de nuestros investigadores en esta tierra para estar preparados para afrontar las zoonosis. Y para eso, perdona que barra un poquito para casa, pero los veterinarios tenemos mucho que decir, porque estamos acostumbrados a trabajar con colectividades, y a lo mejor en la campaña del coronavirus, si nos hubiesen dejado participar un poquito más, las cosas hubiesen cambiado. Bueno, ya que he abierto la beta de enfermedades que no son bacterianas, como en este caso el coronavirus, que es vírica, así que quiero aprovechar también a la presencia de Antonio por hablar de una cuestión que también en los foros sale habitualmente, que es el de la peste porcina africana, que también ocupa y preocupa al sector porcino. En verano en el norte de Italia se detectaron algunos casos. ¿Qué medidas de prevención se están realizando aquí en el ámbito nacional y cómo se debería gestionar esta crisis sanitaria en el caso de que se produjese? Bueno, relacionado con eso, antes en la presentación hablabas de que yo vengo de la investigación en el INIAN, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Antes de trabajar en porcino, trabajaba en pequeños rumiantes, luego empecé a trabajar en porcino en el 2006 y paso a Grupo Jorge en el 21 por los trabajos realizados en porcino. Si en España entra la peste porcina africana y se expande por toda España, yo hablaría con Chema para volver a trabajar en pequeños rumiantes. Esto es un buen titular. Iba a ser el porcino pidiendo empleo a lo menos. La ruina total del sector, porque bueno, la enfermedad, la
La peste porcina africana es una enfermedad muy virulenta, es una enfermedad hemorrágica, aunque sea un titular un poco amarillista, podríamos asimilarla a un ébola. Tiene una mortalidad y una morbilidad muy altas, cercanas al 100%, en algunas cepas, y es un problema, digamos, muy importante a nivel sanitario, pero sobre todo es un problema a nivel económico. Si en España se declara la peste porcina africana, se cerrarán todas las exportaciones a terceros países, con lo cual, por ejemplo, en mi grupo, en Grupo Jorge, el 85% de la producción que tenemos de cerdos va para exportación. Si eso se corta, simplemente no tienes dónde mover esos animales y no puedes seguir adelante, digamos. Es una enfermedad que, digamos, es muy problemática desde el punto de vista productivo, simplemente por esto que comento. Hay que decir que en España, desde el Ministerio de Agricultura y también desde el sector, desde la interprofesional del porcino, desde Interporc en el caso del porcino de capa blanca o desde ASICI en el caso del cerdo ibérico, se trabaja muchísimo con todo lo que sería concienciación del sector y intento, digamos, de concienciación de la población en general sobre esta enfermedad. Digo intento de concienciación de la enfermedad porque al final es un poco como los antibióticos, como la resistencia a los antibióticos. En realidad el ciudadano de a pie no está concienciado de la resistencia a los antibióticos, en general no está concienciado de lo que son enfermedad, de lo que es una enfermedad, sea transmisible o no sea no transmisible, como pueden ser obesidad o diabetes, y digamos que esto es un problema al que nos enfrentamos siempre, el que estamos en una sociedad que dispone de mucha información muy rápida, pero que realmente no está bien respaldada y digamos que no hay una concienciación en general de que pues, la vida no es de color rosa siempre y no vivimos en una película de Bambi. Entonces, digamos que es un problema bastante importante que se está intentando atacar desde lo que sería, lo que digo, tanto el sector a través de las interprofesionales como de lo que sería la administración, con el fin de prevenir todo lo que sería la aparición de esta enfermedad en nuestro país. Concretamente, por no alargarme, en las páginas web de Interporc, de ASICI o del Ministerio de Agricultura, tecleando peste porcina africana, hay toda la información de todo lo que se está llevando a cabo para intentar esa entrada y esa diseminación dentro del país. Bueno, no somos una sociedad muy concienciada, eso es verdad, pero el coronavirus también nos dio a todos un baño de realidad y es verdad que parecíamos superhumanos y nos dimos cuenta de que estamos aquí de paso todos. Muchísimas gracias a los 4 asistentes, son las 2 menos cuarto. Os ha tocado el último turno, que casi es el más complicado de todos, ya de cara al mediodía. Y simplemente nos queda ahora cerrar con las conclusiones finales que va a ejecutar Pilar Herrea, la directora científica de investigación del CITA. Un fuerte aplauso para los 4. Y ahora sí, voy a llamar a Pilar. Como decía, directora de investigación del CITA, y bueno, pues a ti te toca el difícil papel de... Yo he ido lanzando las preguntas, pero a ti te toca el difícil papel de resumir todo lo que aquí se ha acontecido, que creo que ha sido muy interesante. Y bueno, pues también vamos a hacer una pequeña valoración de lo que has escuchado, si quieres comenzando un poco por el primero de los proyectos, que creo que han salido verdades. No sé qué opinión y qué titulares nos extraes. Bueno, yo voy a hablar de los 3 en general. En primer lugar, pues agradecer a todos los que han formado parte de las mesas, porque yo creo que han sabido complementar muy bien los 3 pilares sobre los que queríais fundamentar un poco todo este debate, ¿no? Desde la administración, desde la investigación, sobre todo desde el sector, todos los temas que se han abordado me parece que han sido fundamentales también para entender los propios proyectos y la situación actual, y por eso, bueno, un agradecimiento a todos los que han participado. Y las conclusiones, bueno, yo creo que cada uno ha hablado en cada uno de ellos, de sus particularidades, de cómo está siendo el progreso. Va a ser muy interesante luego, cuando acabe el proyecto, ahí sí que yo creo que va a ser donde realmente se van a poner en valor todos estos temas. Pero yo creo, la conclusión, yo creo que más importante es el ver cómo es toda la investigación y todo cómo el conocimiento que se genera desde los centros de investigación, hablo a nivel de Aragón con el proyecto Agoralnes, pero también en el conjunto de las comunidades autónomas que participan en este proyecto, cómo la coordinación de todos los esfuerzos en el aumento, en ese conocimiento,
se lleva al sector y se lleva al campo a través de todas estas acciones directamente relacionadas e implícitas en estas. Se habla mucho de esa brecha que existe pues a veces entre el conocimiento, lo que el sector demanda, hay mucho que trabajar, hay mucho que solucionar, pero si un ejemplo de poder salvar esa brecha ha sido todo lo que hemos visto hoy, es este proyecto en el que además está en uno de los principales objetivos que tiene. Yo creo que a nivel nacional se persigue, pero en concreto en este se ha trabajado mucho en eso, en llevar ese conocimiento que contribuye a esa transformación directamente a través del sector. Yo creo que la principal conclusión tanto de los tres es salvar esa brecha que a veces se dice que existe en este sector. Además, y ya para terminar, y en esta línea, Pilar, sí que es verdad que hemos ido viendo distintos ejemplos muy concretos, tanto en protección de suelos, en biodiversidad, sí. Ahora también la colaboración público-privada que hay con las integradoras. Incluso Clara ha llegado a decir que para poder sacar adelante muchos proyectos es necesaria también la propia participación de la industria, porque si no la financiación también entiendo que para vosotros es complejo poder acceder a ello. Sí, porque muchas veces lo que se demandan son trabajar en líneas que directamente intervengan, ¿no? en el sector, y para eso se exige que vayamos de la mano para que directamente reviertan también esa transferencia de los resultados. Son uno de los principales objetivos. Hay mucho tipo de proyectos, ¿no? Pero ahora que se habla tanto de los proyectos de Horizonte Europa y que parece que nos vamos, eso es un ejemplo de innovación y de aplicación directa, ¿no? De todos los progresos que se hacen para llevarlos al sector y a la industria y a todo. Tenemos que ir de la mano, está claro. Sí. Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias también por estas pequeñas conclusiones, estas ideas finales que sirven como colofón. No sé si quieres añadir alguna cuestión más que nos hayan quedado en el tintero. Yo creo que se ha definido muy bien todos los progresos y todos los avances, y sí que quería lanzar un poco, sobre todo cuando hablamos tanto de la transferencia y de cómo llegar al sector, que aquí se ha visto muy bien. Sí que quiero resaltar la importancia de esta investigación, ¿no? de que realmente exista aportar en el conocimiento el valor, la rigurosidad, la exactitud, todo eso que garantiza que todo lo que se pueda llevar al sector, todo lo que se pueda llevar al campo, sea realmente bueno, ¿no? Entonces, hay que cuidar muy bien la investigación, porque solo con una buena investigación podremos hacer una buena transferencia y el sector se verá realmente favorecido de todos estos avances. Pues una reflexión bien importante, porque además la investigación siempre nos va a beneficiar a toda la sociedad. Bueno, pues de esta forma, Pilar, vamos cerrando la jornada. Os agradecemos a todos los que también habéis llegado hasta este punto final de la misma. Han sido 4 horas bastante intensas, sesudas. Creo que se ha tocado muchos sectores del sector primario y al final, bueno, pues como conclusión definitiva, que efectivamente se vaya avanzando en esta dirección donde la investigación y el conocimiento lideren también una transformación viva, resiliente, sostenible en lo ambiental y también en lo económico, que es una cuestión que también a todos nos ocupa. Y al auditorio, pues muchas gracias por vuestra atención, y si no hay nada más que decir, que aproveche, nos vamos todos a comer y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.